Cuando mi hijo me dijo que mi pensión ya no era mía, sentí que el piso se me abrió sin hacer ruido. Me miro como quien da una orden y solto. A partir de ahora el banco va a transferir tu jubilación directamente a mi cuenta. Tú ya no necesitas nada, solo un rincón para morir. Tragué en seco y no respondí, porque a esa edad una aprende a callar, para no llorar enfrente de quien te está rompiendo. Pero esa noche, cuando él abrió el refrigerador, se le borró la cara. Empezó a gritar sin parar, como si la verdad le hubiera saltado a la garganta, y en ese grito entendí que no solo querían mi dinero, querían borrarme. Me llamo Marisol y tenía 63 años cuando comenzó este drama familiar. Vivía en Guadalajara, en la misma casa donde crié a mi hijo Esteban y donde despedí a mi esposo después de una enfermedad. Mis padres me enseñaron que la familia se sostiene con trabajo y con vergüenza, bien guardada, que una mujer decente no hace escándalos, que la ropa sucia se lava en casa. Yo obedecí esa idea demasiados años, incluso cuando me costó la paz. Esteban era mi único hijo. Creció bueno, de esos que te cargan las bolsas del mercado y te dicen que no te preocupes, que él se encarga. Por eso me dolió más cuando empezó a hablarme con prisa, con esa impaciencia de los hombres que creen que el tiempo de una madre ya no vale. Mi hermana Leticia siempre lo defendía, siempre como si el mundo le debiera algo por ser hombre. Decía que el hermano varón es la continuidad, que la herencia debe quedar en sus manos para que la familia no se pierda. Yo nunca fui de pelear por orgullo, pero sí me quedaba callada por costumbre. Cuando Esteban se casó con Natalia, yo pensé que se irían. No se fueron. Primero dijeron que era mientras juntaban para un enganche, luego que la renta estaba imposible, luego que era temporal hasta que él consiguiera un ascenso. A mí me pareció normal. En México una madre abre la puerta y luego se aguanta, porque para eso nos educaron. Natalia entró con regalos y abrazos diciéndome: «Suegra, usted es como mi mamá». Al principio me emocionó. Después entendí que su cariño traía instrucciones. Natalia era bonita, joven, siempre perfumada, siempre pendiente de cómo se veía la mesa cuando venía visita. Se ofrecía a hacer la cena familiar, pero me pedía que yo comprara todo. Se ofrecía a organizar la Navidad, pero me decía dónde sentarme y cuándo hablar. Si yo proponía algo, me sonreía y me explicaba como a niña que así no se usa, que eso ya pasó de moda, que yo me canso. Y cuando yo decía que no, aunque fuera un no chiquito, ella me miraba como si yo le estuviera robando algo que ella consideraba suyo. Los cambios llegaron por partes, como lluvia fina. Un día mis recibos ya no estaban en mi cajón. Otro día mi tarjeta apareció sobre la mesa, fuera de mi bolsa. Otra tarde, cuando fui a buscar mi identificación, la encontré en la cartera de Esteban. Le pregunté y me dijo que la tomó para un trámite, que se le pasó regresarla. Lo dijo sin culpa, como si mi nombre fuera una herramienta de la casa, como un destapador o un trapeador. Yo empecé a guardar cosas en un sobre, en el fondo de mi ropero. Me daba pena sentirme así en mi propia casa, pero la pena no pagaba medicinas. En esos días Natalia hablaba mucho de testamento. No lo decía directo. Lo soltaba en frases sueltas. Estaría bien dejar todo en orden, no vaya a ser. Luego hay pleitos, la familia se rompe. Y cada vez que decía familia mirabas a Esteban, no a mí, como si yo ya estuviera fuera del círculo. Yo le contestaba con calma que el testamento se hace con abogado y con cabeza, no con prisa ni con chantaje. Ella sonreía, pero yo veía su molestia, como si mi simple resistencia fuera una ofensa. Esteban también cambió. Empezó a llegar tarde, a contestar llamadas en el patio, a hablar de dinero con la mandíbula apretada. Una vez lo oí decir, negocio familiar por teléfono, y luego colgó, y me dijo que era del trabajo. Otra vez lo oí discutir con Natalia por un préstamo. Yo no entendía los números, pero entendía la tensión, esa que se mete entre platos y sillas y convierte la casa en un lugar incómodo. Una noche, sin querer, vi en el celular de Natalia una conversación guardada con una inicial, una T, y vi que hablaban de sellos y de mover rápido una firma. Sentí un hueco en el estómago y me hice la que no vio. Una semana antes de todo, Leticia vino a comer. Trajo pan dulce y esa manera suya de dar consejos como si fueran leyes. Dijo que Esteban estaba cargando demasiado, que yo debía ayudarlo más, que mi pensión era un apoyo natural para la familia. Dijo natural como si fuera obligación. Dijo también que Natalia era buena nuera, que había que mantenerla contenta para que la casa no se llenara de pleitos. Y cuando yo pregunté por qué hablaban de mi casa como si no fuera mía, Leticia soltó una risa y dijo que yo ya estaba grande, que era mejor dejarle a los jóvenes. Ese mismo día mencionaron una boda. Un primo de Esteban se casaba pronto y Natalia quería que fuéramos, quería quedar bien.
Dijo que en esas reuniones se nota quién es familia y quién estorbo. Lo dijo con voz dulce. A mí me sonó a exclusión con azúcar, como si estuviera calentando el terreno para decir que yo sobraba. Ahí, sin decirlo, nació mi primera idea de venganza, no una venganza de gritos, sino de claridad, observar, guardar, no firmar nada sin entender. La mañana en que Esteban me lo dijo, yo estaba haciendo caldo. Tenía el mandil puesto y las manos oliéndome a cilantro. Natalia apareció arreglada, como si fueran a salir. Esteban entró detrás, con el teléfono en la mano. No me saludó como siempre. Se quedó de pie, mirando la mesa, como si estuviera practicando una frase. Dijo que había que ordenar las cosas. Yo pregunté qué cosas. Natalia respondió por él. Su cuenta, su seguridad, su futuro. Esteban respiró hondo y soltó la frase completa, como si la hubiera repetido frente al espejo, que el banco iba a transferir mi jubilación a su cuenta y que él administraría. Yo sentí que me ardían las orejas. Le pedí ver el papel. Natalia dijo que no había papel, que todo era digital, que no me complicara. Esteban se impacientó y dijo que yo siempre hacía pleito, que ya no quería discusiones, que era por el bien de todos. Luego dijo lo del rincón para morir y el mundo se me quedó mudo. No lloré. Me quedé quieta. Miré la olla hirviendo y pensé que yo también estaba hirviendo, pero por dentro. Pensé en mi esposo, en cómo habría reaccionado si oyera eso. Pensé en mis padres y su idea de aguantar. Y por primera vez sentí que aguantar era otra forma de morir. Natalia se acercó y me acarició el hombro, como si me diera consuelo. Dijo que ella me compraría mis cosas, que yo ya debía descansar, que era bonito dejarse cuidar. Yo me quité la mano de encima con suavidad y le dije que yo todavía podía decidir. Natalia sonrió sin humor. Dijo que entonces no me quejara si el depósito se retrasaba. En su mirada vi algo más, no solo ambición. Vi desprecio, como si una mujer mayor fuera un mueble que se mueve de lugar. Ese día, para no explotar, me fui a mi cuarto y revisé mis papeles uno por uno. Mi identificación, mis recibos, el documento de la pensión. Me di cuenta de algo horrible. Yo no tenía copias de nada, solo los originales, y cualquiera podía perderlos por mí. Guardé todo en una bolsa de tela y la escondí donde pensé que Natalia no miraría. Luego, abrí la aplicación del banco en mi teléfono y vi un movimiento que yo no reconocía. Pequeño, ahí estaba. Se me heló la espalda. No era imaginación. Por la tarde la casa se llenó de preparativos para la boda. Natalia hablaba por teléfono, decía que un agente inmobiliario era de confianza, que el abogado iba a estar, que mejor se resolviera lo del banco antes de la fiesta para llegar tranquilos. Yo escuché abogado y agente inmobiliario y sentí un escalofrío. Nadie compra un abogado para una transferencia sencilla. En la noche hice como si me cansara temprano. Me fui a la cama sin comer. Oí a Esteban y Natalia discutir bajito en la sala. Oí banco, oí firma, oí casa, oí testamento. Cada palabra se me clavó como alfiler. Me levanté a tomar agua y vi a Natalia revisando un cajón donde yo guardaba recibos. Cuando me vio, dijo que buscaba una bolsa. Yo no discutí. Volví a mi cuarto con la boca seca y el corazón golpeándome suave. Cerca de la medianoche oí pasos en la cocina. Esteban abrió el refrigerador. Primero fue el zumbido normal, luego un golpe, como si algo se hubiera caído, y luego el grito. Un grito largo que se repitió y se repitió. Natalia salió corriendo y le decía que se callara, que había vecinos. Esteban gritaba que no, que eso no, que quién lo había puesto. Me quedé en el pasillo, con la mano en la pared, y entendí que la verdad oculta estaba ahí, detrás de esa puerta fría, y que al amanecer yo iba a buscar ayuda, aunque me diera vergüenza, aunque la familia me señalara, aunque la confrontación me rompiera el corazón. No me dormí casi nada. Aún con los ojos cerrados oía la frase de Esteban, como si la repitiera la casa entera. El banco va a transferir tu jubilación a mi cuenta. Antes de que amaneciera, ya estaba en la cocina, con el suéter encima del camisón y el cabello amarrado a la carrera. Puse agua para el café y dejé en la mesa mi identificación, mis recibos y la libreta donde anoté el nombre del gerente Thomas, la palabra transferencia y lo de la casa con un agente inmobiliario. Natalia entró descalza, oliendo a crema cara, mirando mis cosas como si le estorbaran. Me dijo que hoy tocaba ir al banco, que no hiciera drama, que yo no tenía que hablar, solo firmar. Remato con una sonrisita, el gerente ya sabe, todo está listo. La palabra firmar me raspo por dentro. Le dije que sí, en un rato. No era rendición, era tiempo. Ella se fue y yo me quedé con el café en la mano, repitiéndome que el silencio puede ser un arma, pero solo si una lo usa con la cabeza. Esteban bajo, con el teléfono pegado a la oreja. Ni buenos días.
Dijo que no me tardara, que el trabajo, que el tráfico. Le dije que prefería ir sola para no molestarlos. Natalia, desde la recámara, soltó una risa corta, como si yo no pudiera ni caminar sin permiso. Esteban al final dijo que hiciera lo que quisiera, pero que no la regara. Me dolió esa confianza rota, pero me sirvió. Ir sola era respirar. Me subí al camión rumbo a la sucursal. Abracé la bolsa contra el pecho como si trajera mi vida adentro, porque era verdad. El teléfono vibró 2 veces, era Esteban. No contesté. Si contestaba, me jalaba otra vez a su control. En el banco el aire estaba helado, y la fila avanzaba lento. Cuando llegué a la ventanilla, le dije a la ejecutiva que quería revisar mi pensión, mi jubilación y unos cambios en mi cuenta. Me pidió la identificación, tecleo y frunció el entrecejo. Dijo que había un movimiento reciente y una nota interna, verificación especial, como si yo fuera sospechosa de mi propia vida. Le pregunté quién puso esa nota. Me dijo que venía desde gerencia y que mejor llamaba al gerente. Al rato apareció Tomás, camisa planchada, sonrisa grande y ojos fríos. Se acercó como si yo fuera una tía a la que había que calmar. Dijo: «Dona Marisol, pase, aquí lo arreglamos rapidito». Su oficina olía a loción y papel nuevo. Me ofreció asiento y empezó a hablar de mi edad, de delegar, de lo responsable que era mi hijo. Yo lo corté con calma. Yo soy la titular. Vengo a aclarar un cambio que yo no hice. Tomás tecleo, giro la pantalla y me mostró un formato. Decía autorización de transferencia, cambio de cuenta receptora, y ahí estaba el nombre de Esteban. Abajo una firma que se parecía a la mía, pero no era mía. Era una copia mal hecha. Sentí el coraje subir como fiebre. Le dije despacio: «Esa firma no es mía». Tomás abrió los ojos como actor. Dijo que estaba validada, que a veces una no recuerda. Me dio ganas de llorar de rabia. Le dije que yo sí recordaba, y que no venía a que me minimizaran. Le pedí copia completa de los documentos, fecha, hora y nombre de quien procesó el cambio. Tomás dijo que por políticas no podía, que solo podía dar un resumen. Me ofreció un papelito con números y 2 renglones. Lo tomé y vi en una esquina un sello azul con un código. Lo miré 2 veces y lo anoté en mi libreta debajo de la bolsa sin levantar sospecha. Tomás empujó el formato hacia mí y dijo que si yo firmaba solo ratificaba, y así evitaba bloqueos, porque si no, el sistema podía tardar en soltar mi depósito de jubilación. Era chantaje, elegante y cruel. Le pregunté qué pasaba si no firmaba. Me dijo que podía haber demoras y que no me convenía quedarme sin un peso. Yo respiré, me puse firme, y le dije que no firmaba nada sin leerlo con calma, que necesitaba mis lentes de cerca, que lo revisaría en casa. Tomás se incomodó, pero se tragó el enojo. Dijo que regresara pronto, que no lo dejara para después. Se levantó porque le entró una llamada y salió al pasillo, dejando la puerta medio abierta. Yo me quedé quieta, mirando un cuadro de paisaje falso, y entonces lo escuché. Tomás hablaba bajito con alguien. Dijo que el otro expediente ya estaba listo, que esa señora no debía enterarse, que hablaran con el agente inmobiliario para acelerar lo de la casa. Luego mencionó una palabra que me clavó el estómago: denuncia. Dijo que antes de que se juntaran había que moverlo. No hoy más, porque bajó la voz, pero ya era suficiente. No era solo un pleito de familia. Había más mujeres, más casas, más pensiones desviadas. Sentí miedo, pero también claridad. Si ellos hablaban de denuncia, ¿era porque sabían que estaban sucios? Tomás volvió como si nada y dijo que entonces quedábamos para mañana. Asentí, guardé mi identificación y salí con la espalda derecha, aunque por dentro me temblaban las rodillas. Afuera me senté un momento en una banca y anoté en mi libreta: otro expediente, agente inmobiliario, casa, denuncia. Lo escribí como quien amarra una cuerda antes de que se escape. El teléfono vibró de nuevo. Esteban, conteste para medirlo. Me preguntó directo si ya había firmado. Le dije que no, que el gerente quería revisar unos detalles, que regresaría mañana. Al fondo escuché el silencio tenso de Natalia. Supe que estaba oyendo. Esteban apretó la voz y se le salió: si no firmas se nos cae todo. Se nos. No dijo: se me cae, se nos cae. Ahí lo vi claro. No era por cuidarme, era por salvar su jugada. Colgué sin despedirme. En el camino de regreso se me vino un recuerdo que dolió más que el banco. Un recuerdo breve: yo en una mesa años atrás, Esteban joven, aventándome un papel: mamá firma aquí, es un trámite. Yo firmé sin leer porque confiaba. Él me besó la frente y se fue. Volví al presente con una punzada. Mi confianza era el puente por donde ahora me estaban robando. Cuando llegué a la colonia, vi a dona Berta barriendo el patio, como si me hubiera estado esperando. Me acerqué con vergüenza y le dije bajito que en el banco apareció una firma que no era mía.
Ella dejó la escoba y me miró seria. Dijo, «No eres la primera, mija. Me contó de otras mujeres mayores a las que les desviaron la pensión, les cambiaron la cuenta y luego apareció un agente inmobiliario como mosca, ofreciendo vender la casa por su bien. Le dije que yo no quería escándalo, que era mi hijo. Dona Berta me respondió que la sangre no da permiso para quitarte la dignidad. Me dio un papelito con un número. Me dijo que buscara a la licenciada Camila, que ayudaba a poner denuncias y a ordenar documentos, y que yo no firmara nada, nada, aunque me asustaran con el banco. Subí a mi casa con el papelito apretado en la mano. Natalia estaba en la sala, fingiendo calma, pero sus ojos me revisaron la bolsa como si buscara pruebas. Me preguntó cómo me fue. Le dije que no firme, que el gerente quería revisar. Su sonrisa se tensó un segundo y luego volvió, falsa. Antes de meterme a la cocina, pasé por mi cuarto y revisé el cajón donde guardaba mis papeles de verdad. Los moví, no por paranoia, por instinto. Natalia tocaba todo cuando yo no miraba. Saqué las escrituras, los recibos de la luz y el papel de mi jubilación, los metí en una bolsa de tela y los escondí en el fondo de un bote de galletas que casi nunca uso. Me dio tristeza tener que esconder mis documentos, pero la tristeza ya no podía mandar. Natalia entró detrás de mí sin hacer ruido. Dijo que el gerente Tomás le había dicho a Esteban que no me convenía hacérmela difícil, que el sistema se podía poner pesado. Luego, como quien ofrece ayuda, dijo que si yo no quería ir al banco, podían mandar a alguien a la casa con los papeles para que yo firmara aquí mismo. Era una amenaza disfrazada de favor. Le dije que no hacía falta, que yo iba a ir y que iba a leer todo. Natalia me miró con esos ojos de nuera que aprietan. Dijo que luego no me quejara si se retrasaba mi pensión, y se fue, dejando su perfume en el aire como marca de territorio. En ese momento me llegó un mensaje de Dona Berta, solo 2 palabras, patio temprano. Yo sentí un alivio chiquito, como una mano en la espalda. No estaba sola. Y si había otras mujeres mayores en esto, entonces mi vergüenza no era culpa, era prueba de que nos estaban casando a todas. Me lavé cara, respiré hondo y prometí no volver a tragarme el miedo. Miré el refrigerador sin abrirlo. Esa puerta fría me recordó el grito de la noche anterior y me confirmó que ellos guardaban más de lo que decían. Me senté, saqué la libreta y escribí todo otra vez. Sello, código, palabras del pasillo, agente inmobiliario, denuncia. Afuera pasó un carro despacio y un perro ladro. Yo sentí miedo, sí, pero también una decisión que ya no se quitaba. Esa noche supe que mi silencio iba a durar solo lo necesario. Manana no iba a ir sola. Manana iba a hablar con Camila, y esta vez no iba a pedir permiso para recuperar mi pensión y mi casa. Amanecí con el ruido del camión del gas y con la sensación de que alguien había metido mano en mi casa mientras yo fingía dormir. Me senté en la orilla de la cama y revisé el cajón donde guardaba las escrituras y los papeles de la jubilación. Todo estaba, pero el cajón no cerraba igual. Un detalle chiquito que me encendió el estómago. Natalia tocaba mis cosas como quien marca territorio. En la cocina hice café de olla y guardé lo necesario. Mi identificación, los recibos, la libreta con el sello y el código que había anotado, y el papelito con el número de la licenciada Camila. El teléfono vibró. Esteban preguntaba si ya iba al banco. Sentí esa mano en la nuca otra vez. No contesté. Me repetí que hoy no era para llorar, era para mirar. Bajé al patio con el plato que le debía a doña Berta. La encontré barriendo con su mandil y su cara seria. Me lo recibió y me dijo que si iba a seguir tragándome todo o si por fin iba a hablar como se debe. Yo respiré hondo. Le conté lo mínimo, que en el banco aparecieron documentos con una firma que no era mía, que querían transferir mi pensión a la cuenta de Esteban y que el gerente Tomás me trató como si yo ya no sirviera para decidir. Doña Berta me hizo un gesto para que bajara la voz. Me dijo que esa historia se repetía. Primero movían la cuenta, luego venía la presión para la firma y después aparecía un agente inmobiliario con prisa por vender la casa. Me contó de una señora de la cuadra de atrás, de esas que siempre saludaban, que un día amaneció con la puerta cerrada con candado nuevo y al otro día ya no estaba. La familia dijo que estaba en un hogar de ancianos y la casa se vendió en semanas. Otra señora, según Berta, se negó a firmar y le llegaron con papeles a domicilio, la asustaron con que le iban a bloquear la cuenta y al final la quebraron con puro chantaje. Yo sentí un frío en la espalda. Le confesé que yo también escuché en el pasillo del banco la palabra agente inmobiliario y casa, y que Tomás mencionó denuncia como si le diera miedo. Doña Berta asintió y me dijo que cuando alguien teme una denuncia es porque sabe que está sucio. Me ardieron los ojos. Le dije que me daba pena, porque era mi hijo.
Doña Berta me agarró el antebrazo y me dijo que ser madre no era firmar tu propia desaparición y que la sangre no da permiso para robarte la dignidad. Esa frase me enderezó la espalda. Doña Berta también me dijo que el mismo hombre del banco andaba tocando puertas, pidiendo documentos y firmas como si fuera caridad. Que ahí era donde nacía la falsificación, en la confianza y el cansancio. Yo asentí, sintiendo la injusticia como un golpe seco. Caminamos juntas a la papelería para sacar copias de mi identificación y de unos recibos. Yo iba viendo la calle y sentía que mi problema era una sombra pegada a mí. En la papelería hice 3 copias. Una se quedó conmigo, otra se la di a doña Berta y la tercera la guardó ella en su casa, por si un día yo tenía que decir que no firmé y alguien tenía que creerme. Me dio vergüenza necesitar respaldo así, pero me dio más miedo quedarme sin nada si me borraban. Al salir, un conocido del barrio le comentó a doña Berta que había visto a mi nuera, bien arreglada, hablando con un agente inmobiliario cerca del mercado. Se me apretó el pecho. Doña Berta me llevó por una calle lateral y me señaló una oficina pequeña de bienes raíces, discreta, como escondida. Nos quedamos lejos, detrás de un puesto. Yo fingí escoger fruta, pero no parpadeaba. Natalia salió de esa oficina con la sonrisa puesta. Esteban la esperaba en el carro, con el motor prendido, como si estuvieran huyendo. Antes de que cerrara la puerta, alcancé a oír a la gente decir que la venta se cerraba rápido si la señora firmaba y que el banco ya tenía todo listo. Esa frase me dio asco. Era plan, no accidente. Yo quise correr y gritarles que ya sabía, pero me quedé quieta, porque si me delataba, me aplastaban. Volví a mi casa con una bolsa de mandado para no levantar sospecha. Natalia estaba en la sala con mis papeles abiertos sobre la mesa. Me hervía la sangre. Le dije tranquilo que no me gustaba que tocara mis documentos. Natalia hizo cara de ofendida y dijo que solo ayudaba, que a mi edad una se confundía, que luego yo dejaba cosas por ahí. Manipulación vestida de cuidado. Le respondí que mis cosas eran mías y que lo que se pierde se busca, no se reparte. Natalia soltó una risa seca y dijo que yo exageraba, que Esteban y ella se hacían cargo, que yo debía confiar. Confiar para ella era obedecer. Me habló del evento familiar que venía, de lo que había que pagar, como si mi pensión ya fuera un fondo común. Yo sentí la traición arder, pero me guardé el coraje. Antes de irse a su cuarto, Natalia dijo que mañana podía venir alguien del banco a la casa para facilitar el trámite. Así yo no me cansaba. Facilitar, pero yo escuché forzar. Me quedé con el corazón duro y moví mis papeles verdaderos a otro lugar, lejos de donde ella metía mano. Por la tarde tocaron la puerta. Era un hombre con camisa clara y carpeta bajo el brazo. Sonrió y dijo que venía del banco, enviado por el gerente Thomas, para ayudarme con documentos. Natalia apareció como si lo hubiera invocado y lo dejó pasar. Esteban llegó casi al mismo tiempo, saludó al hombre por su nombre y yo entendí que no era visita sorpresa, era parte del plan. Se sentaron en mi mesa. El hombre hablaba rápido, con esa confianza de quien cree que ya ganó. Decía que mi jubilación podía retrasarse si no firmaba, que el sistema marcaba irregularidades, que era mejor hacerlo ahí para evitar bloqueos. Chantaje. Me ofreció una pluma y señaló un espacio. Yo puse la pluma sobre la mesa y dije que necesitaba mis lentes de cerca y que también necesitaba entender bien lo que me estaban pidiendo. Me levanté despacio y en el pasillo vi que la carpeta estaba un poco abierta. Alcancé a mirar un sello y un código muy parecido al que yo había anotado en el banco. Se me heló la piel. Era el mismo engrane, el mismo hilo. Regresé y fingí mareo. Me agarré de la silla y pedí agua. Dije que se me nublaba la vista. Natalia se acercó, falsa, y Esteban me sostuvo el brazo sin mirarme. El hombre guardó papeles con prisa, como si el tiempo le molestara. Cuando me dieron el vaso, el hombre insistió en que al menos firmara un acuse, para comprobar que él había venido. Yo le dije que si me sentía mal, no firmaba nada, ni acuse ni nada. Se le cayó la sonrisa. Salió a la puerta a hacer una llamada. Yo oí su voz baja, urgente. Natalia me miró con odio, como si mi cuerpo fuera una trampa. Esteban veía el piso. Ahí entendí que el grito de la noche anterior no había sido berrinche, había sido miedo. Cuando el hombre se fue, mi teléfono vibró. Era un punto de doña Berta, su señal. Bajé al patio y le conté lo del mensajero. Doña Berta apretó la boca y dijo que ya estaban apurándose, porque cuando una empieza a preguntar, ellos corren. Me puso su teléfono en la mano y marcó a la licenciada Camila. Camila contestó con voz firme. Me pidió hechos, fechas, nombres, si mencionaron venta de casa, si hablaron de hogar de ancianos,
si querían declararme incapaz. Le conté del gerente Thomas, del sello, del código, del agente inmobiliario y del mensajero. Camila dijo que sonaba a red y que una sola prueba del vínculo entre banco y bienes raíces podía sostener una denuncia fuerte. Me dijo que el primer paso era dejar registro porque la verdad oculta se protege con papel y con testigos. Me ordenó que no firmara nada, que guardara cualquier sobre, cualquier copia y que anotara hasta la hora de las llamadas. Colgué y me quedé temblando. Fui a mi cuarto, saqué mi libreta y escribí con letra grande lo que acababa de pasar: mensajero, sello, código, chantaje, gerente Thomas. Sentí el peso de estar entrando a algo más grande que mi familia y al mismo tiempo sentí alivio porque ya no estaba sola en la oscuridad. Por un segundo me llegó un recuerdo de Esteban de niño, abrazándome, diciéndome que yo era su casa. Lo sacudí, porque el presente no perdonaba nostalgia. Ya de noche, Natalia hablaba por teléfono en la sala. Me quedé en el pasillo, quieta, y la oí decir que mañana era el día, que si la vieja se ponía necia la mandaban al hogar de ancianos, y que el abogado ya tenía camino con un juez. Sentí miedo real, de ese que te aprieta la garganta. Bajé al patio y le entregué a doña Berta mi libreta dentro de una funda. Le dije que si me pasaba algo, ahí estaba todo: nombres, sellos, códigos, horas. Doña Berta me miró con ojos húmedos y me prometió que no estaba sola, que había más mujeres mayores cansadas de tragar humillaciones y que cuando una vecina guarda tus documentos, también guarda tu voz. Subí de nuevo y miré el refrigerador sin abrirlo. El secreto que los había descompuesto seguía guardado, y yo todavía no sabía cuándo iba a usarlo. Afuera pasó un carro despacio, demasiado despacio. Me acosté vestida, con el corazón en guardia, esperando la mañana, sabiendo que la siguiente jugada iba a doler. Me levanté antes de que Natalia encendiera la casa con su prisa. El aire olía a humedad, y yo traía el cuerpo pesado, como si hubiera dormido con una piedra en el pecho. Puse agua para el café de olla y dejé en la mesa mi identificación, la libreta con el sello y el código y el papelito con el número de la licenciada Camila. Natalia apareció con una libreta y dijo que este fin de semana era el evento grande de la familia, la boda de un primo de Esteban, y que había que comprar de todo para no quedar mal. Luego soltó lo que de verdad venía a decir, que yo iba a pagar la mayor parte con mi pensión, porque para eso era, para apoyar. Dijo apoyar y yo escuché vaciar. Le respondí que mi jubilación era para mis medicinas y la casa. Natalia me miró con paciencia falsa y dijo que Esteban iba a manejar la cuenta y que el banco podía adelantar un movimiento si hacía falta. Mencionó al gerente Thomas como si fuera de confianza. Esa palabra banco ya me sabía a amenaza. Esteban bajó apurado y dijo que no había tiempo para dramas, que hoy se compraba temprano. Natalia remató diciendo que si yo no cooperaba, iba a quedar como mala madre frente a todos. Me pegó en el orgullo, porque una carga con miradas y murmullos. Respiré y asentí. No era rendición, era estrategia. Si Natalia quería escenario, yo también. Dije que ayudaría, pero que yo elegiría proveedores y que quería recibos de todo, y que cualquier pago se hacía conmigo presente. Natalia parpadeó, molesta, pero sonrió. Claro, usted es muy ordenada. En su pantalla alcancé a ver que mandaba mensajes a alguien guardado como T. Pensé en Thomas y me guardé el coraje. Fuimos al mercado. Natalia caminaba delante señalando puestos, hablando de manteles y flores. Yo pedía factura y recibo, y ella se fastidiaba. Decía que para qué tanto papel. Le contesté que el papel es memoria, y que yo no estaba para perder nada más. En una tienda de velas quiso pagar con mi tarjeta, la sacó de mi monedero sin pedir permiso. Le puse la mano encima y le dije que no, que yo pagaba y yo guardaba los recibos. Natalia apretó la boca, pero soltó el dinero. En un puesto de flores, una vendedora dijo sin pensarlo que un señor había preguntado por mi casa, por el valor, por si se podía vender rápido. Natalia se tensó y lo cortó, diciendo que eran chismes. Yo no dije nada, pero por dentro se me acomodó todo. Estaban moviendo mi casa como mercancía. En el camino de regreso Natalia habló de gastos como si ya estuvieran aprobados. Dijo que habría música en vivo, que había que dar un anticipo y que el primo quería quedar bien con la familia de la novia. Luego soltó otra cosa, como si fuera detalle, que el agente inmobiliario que conocimos era amigo del primo y que también iba a la boda, para que yo viera que la familia era gente seria. La manera en que lo dijo me confirmó que no era invitado por cariño, era por negocio. Regresamos cargadas y vi a mi hermana Leticia sentada en la sala, con su perfume fuerte y su mirada de juicio. Dijo que Natalia le contó que yo no quería firmar, que me ponía necia con el banco. Le respondí que era mi firma y mi pensión.
Leticia chasqueó la lengua y dijo que Esteban hacía lo correcto, que a nuestra edad una se confunde y que era mejor dejar que los jóvenes se hicieran cargo. Esteban saludó a Leticia con cariño y a mí me dio un beso rápido, como a una señora que hay que contentar. Leticia dijo que conocía a un abogado de la familia, que podía ayudarnos a poner todo en orden, y que si yo seguía resistiéndome, hasta un juez podía intervenir para protegerme, con una tutela, con alguien que firmara por mí. La palabra tutela me dejó sin aire. No era protección, era borrarme con tinta. Natalia se sentó con ellos como reina. Dijo que en la boda iban a estar ese abogado y que así aprovechábamos para firmar lo pendiente, que yo solo debía ir bien arregladita y sonreír. Yo sentí vergüenza, porque una parte de mí todavía quería que me quisieran, pero esa parte ya no podía mandar. Me fui a la cocina con el pretexto de revisar el caldo. Me apoyé en la barra y respiré, recordando la voz de Camila: no firmes nada. En el baño me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. Tenía los ojos cansados, pero no tenía los ojos vencidos. Me dije por dentro que si me iban a exhibir como vieja confundida, yo iba a entrar con calma y salir con pruebas. Miré por la ventana del patio y vi a doña Berta tendiendo ropa. Le hice una seña y bajé. Le conté de Leticia, del abogado, de la boda, del comentario sobre mi casa y de la inicial T en el teléfono de Natalia. Doña Berta me dijo que las fiestas son donde se mezclan las lenguas y se caen las máscaras, y que si Natalia quería usar la boda para presionarme, yo podía usarla para que se delatara. Me pidió que anotara nombres, que pusiera atención a quién traía carpeta, a quién saludaba con demasiada confianza. Camila pidió hechos, no lágrimas. Le dije que el banco ya estaba metido, que el gerente Tomás era parte, que ahora venía un abogado, que querían firmar en la boda y que el agente inmobiliario ya preguntaba por mi casa. Camila dijo que eso era oro para una denuncia, un evento donde se juntan actores, donde aparece un documento o alguien se confía y menciona nombres. Me explicó que lo mejor era conseguir algo simple, un recibo con nombre, un papel con sello, una foto mental de un número, y que si yo podía, lo guardara fuera de mi casa, porque Natalia huele el miedo y busca como si fuera policía. Antes de subir, doña Berta me llevó a su casa y guardó una copia de mi identificación y de un recibo, como respaldo. Me dijo que si alguna vez desaparecía un papel, alguien tenía que poder decir: aquí está, esto es lo que ella tenía. Subí y Natalia me estaba esperando. Me dijo que no debía contar problemas, que la familia se arregla adentro. Le respondí que la familia no me quita el derecho a entender lo que firmo. Su sonrisa se volvió delgada. Luego estiró la mano y me pidió mi tarjeta, diciendo que era por seguridad. Le dije que no. Natalia se acercó y susurró que yo no entendía, que si yo la hacía quedar mal en la boda, ella iba a asegurarse de que todos me vieran como estorbo. Me dolió, pero no bajé la mirada. En la tarde Natalia empezó con comparaciones. Dijo que otras nueras cuidaban a sus padres, que hacían todo por la familia y que yo solo complicaba. Luego dijo que si yo seguía necia, Esteban tendría que buscar un lugar donde me cuidaran. Hogar de ancianos, otra vez. Se me humedecieron los ojos, pero me los tragué. No me iban a llevar como maleta. Me fui a mi cuarto y cambié de lugar mis documentos otra vez, como si estuviera jugando escondidas con mi propia vida. Ya de noche, cuando por fin me quedé sola un momento, abrí el refrigerador apenas lo suficiente para confirmar que el paquete seguía donde yo lo había puesto. El frío me pegó en la cara y me regresó la imagen del grito de Esteban. Ese secreto era un escudo, pero había que usarlo con cuidado. Cerré despacio, como si cerrara una puerta del destino. Escuché a Esteban hablar bajo con Natalia en la sala. Dijo que no quería hacerme daño, que ya estaba feo. Natalia le respondió que el daño ya estaba hecho y que ahora solo faltaba cobrar, que yo era un estorbo. Esteban se quedó callado. Su silencio me dolió más que un grito porque era la prueba de que me estaba dejando sola. Al día siguiente hubo una comida previa con familia para organizar la boda. Natalia me sentó lejos y en voz alta dijo que yo no quería apoyar, que yo estaba confundida y por eso Esteban se hacía cargo del banco y de mi cuenta. Leticia la respaldó, diciendo que era normal, que a nuestra edad una se pone difícil y que lo mejor era poner todo en orden con un abogado. Las miradas se clavaron en mí. No les di el gusto de llorar. Dije que yo sí apoyaba, pero que mi pensión no era premio para nadie y que yo firmaba solo lo que entendía. Natalia soltó una risa chiquita. Un tío comentó que el banco ya tenía todo listo, que Esteban era responsable y que yo debía agradecer. Ahí vi la narrativa, ya estaba escrita. Cuando la gente se distrajo,
Vi a Natalia en el patio trasero hablando con un hombre que no era de la familia. Ella sacó un sobre y se lo pasó rápido. Alcancé a ver un sello azul en la esquina del papel, parecido al del banco. Se me aceleró el corazón. No era imaginación, era vínculo. No dije nada. Volví adentro y esperé el momento de irnos. Esa noche anoté cada detalle, el sobre, el sello, el hombre, la hora aproximada, y guardé la libreta donde Natalia no la encontrara. Me acosté con una certeza nueva. En la boda no iban a ayudarme, iban a rematarme, y yo ya no iba a llegar con las manos vacías. Llegó el día del evento y la casa amaneció cargada, como si hasta las paredes supieran que ahí me querían doblar. Natalia andaba de un lado a otro con el pelo planchado y el perfume dulce. Y Esteban se movía detrás de ella con una cara de cansancio que no era sueño, era miedo. Yo me vestí sin prisa, una blusa azul sencilla y mis zapatos de siempre, porque ese día no iba a correr, iba a sostenerme. Antes de salir guardé mi identificación, un estado de cuenta viejo, la libreta con el sello y el código, y un recibo doblado en 4. También metí en mi bolsa una bolsita de plástico bien cerrada, envuelta en una servilleta, como si fuera comida. No lo era. Era algo que no debía andar rodando en manos ajenas. Me temblaban los dedos, pero no me detuve. Me dije que mi dignidad no se quedaba en casa, se iba conmigo. Natalia me miró y dijo que sonriera, que no hiciera drama familiar, que era una boda bonita. Luego me recordó que en cuanto llegáramos iban a hablar conmigo del banco y que no me fuera a poner terca. Esteban solo dijo que por favor lo ayudara, y esa palabra ayudara me sonó a que me dejara robar. En el carro, Natalia iba revisando mensajes y yo alcancé a ver otra vez la inicial T en la pantalla. Esteban manejaba con los nudillos blancos. Yo miraba las calles de Guadalajara y respiraba despacio, como quien se prepara para aguantar miradas. La fiesta era en un salón grande con luces cálidas y mesas largas. Olía a mole y a pan recién cortado. Natalia saludaba como si fuera dueña del lugar y me sentó al fondo, lejos de la familia cercana. Yo me quedé quieta observando, eso era mi fuerza. Leticia, mi hermana, llegó y se sentó conmigo solo para decirme que ya dejara de complicar, que Esteban era responsable y que yo debía agradecerle. Le respondí que la edad no me quitó la cabeza, solo me quitó la paciencia para la injusticia. Leticia dijo que el abogado de confianza iba a explicar todo y que yo haría bien en firmarlo y ya. Un tío de Esteban se acercó con sonrisa y dijo en voz alta que qué bueno que ya arreglaron lo de la cuenta. Así Esteban se encarga de la jubilación y yo descanso. Me ardió la cara. Respondí que nadie descansaba si le quitaban la pensión, que yo era la titular. El tío se rió. Natalia me clavó una mirada de advertencia y Leticia soltó un suspiro como si yo fuera vergüenza. Empecé a buscar con los ojos. Vi al agente inmobiliario saludando como amigo. Vi al abogado de portafolio con voz de mando. Y lo vi a él, al gerente Tomás, cerca de la barra, hablando con el abogado como si fueran de la misma familia. Ahí estaba el vínculo, sentado en nuestra mesa, como si el banco hubiera venido a comerse mi casa. Natalia se acercó y me tomó del brazo con cariño falso. Dijo que quería mostrarme algo, que fuera tantito. Me llevó a un cuartito al lado del salón. Adentro estaban Esteban, el abogado, el mensajero del banco con su sonrisa de vendedor y una carpeta sobre una mesa. Todo olía a trampa. El abogado dijo que era un trámite sencillo, que solo necesitaban mi firma para ratificar y evitar problemas en mi cuenta. El mensajero agregó que el sistema podía bloquear depósitos si no se aclaraba. Natalia se puso la mano en el pecho y dijo que ella solo quería cuidarme, que ya estaba grande para batallar. Yo sentí la manipulación como una mano apretándome la nuca. Pedí mis lentes, pedí agua, pedí leer despacio. Nadie quería tiempo. Esteban me dijo bajito que firmara y ya, que luego platicábamos. Yo lo miré y le dije que la firma era mía y que yo no firmaba a ciegas. Vi de reojo el sello azul en la hoja y el código parecía el mismo que yo había anotado. Era falsificación con buena letra. El abogado me empujó el papel tantito y dijo que no había nada raro, que era un simple acuse. Yo le pregunté por qué entonces decía transferencia y por qué salía la cuenta de Esteban como receptora. El mensajero tragó saliva. Natalia dijo que era para que Esteban administrara como si administrar fuera apropiarse. Pensé en mi pensión como en mi último pedazo de libertad y me obligué a respirar. En eso tocaron la puerta y gritaron que se estaba acabando el hielo, que faltaban refrescos fríos. Natalia abrió apenas y dijo que Esteban fuera rápido al refrigerador grande del salón. Esteban salió con fastidio. A mí se me apretó el pecho, porque yo llevaba días sintiendo que esa puerta fría era un confesionario.
Afuera se oyó el golpe metálico del refrigerador industrial. Luego un silencio raro, como cuando se apaga la música sin que nadie lo pida. Y después, el grito. Esteban gritó como si lo hubieran picado por dentro. Gritó que no, que eso no, que quién había puesto eso ahí. Su voz se quebró y siguió gritando sin parar, con un miedo que no se podía fingir. La gente se quedó inmóvil. Natalia se puso pálida. El abogado cerró la carpeta como si quemara. Tomás se asomó al pasillo y se quedó duro, con la cara tensa. Yo salí del cuartito despacio. Vi a Esteban frente al refrigerador abierto con las manos temblando. Entre bolsas de hielo se veía una hielera pequeña que yo reconocí, porque yo misma la había pedido prestada para llevar refrescos y la había dejado ahí temprano. La tapa estaba abierta a la mitad. Alcancé a ver una bolsita transparente con credenciales, fotos y papel oficial con sello del banco. No vi todo, pero vi lo suficiente para saber que ahí había una verdad oculta. Natalia corrió y quiso cerrar el refrigerador. Tomás levantó las manos como queriendo calmar, pero su mirada se iba directo a la bolsita. Esteban seguía gritando, diciendo que él no, que lo estaban metiendo, que eso era de ella, y señaló sin querer hacia Natalia. El salón se llenó de murmullos. El agente inmobiliario apareció detrás fingiendo sorpresa, pero traía la prisa del que quiere esconder. No levanté la voz. Me acerqué y dije que ya veían por qué yo pedía leer antes de firmar, porque todo venía envuelto en mentira. Una tía preguntó qué era eso. Natalia dijo que yo estaba loca, que yo armaba teatro, pero su cara la traicionaba. Tomás miraba la hielera como si lo fuera a delatar con solo verla. Alguien sacó el celular y empezó a grabar. Natalia se alteró y pidió que lo apagaran, que era asunto de familia. Y ahí mismo se le salió. Dijo que el banco no tenía la culpa, que el gerente solo ayudaba, que el problema era mi terquedad. Se le escapó el nombre de Tomás en voz alta. La gente volteó a verlo. Tomás apretó la mandíbula y quiso retroceder, como si pudiera hacerse invisible. El mensajero intentó meter la mano para cerrar la hielera y guardar la bolsita. Yo me metí entre ellos sin empujar, solo con el cuerpo. Dije que nadie tocaba nada. Me temblaban las piernas, pero no me moví. Una señora preguntó si ahí había credenciales robadas. Otra dijo que por eso a su mamá le habían cambiado la cuenta. La palabra denuncia se empezó a escuchar entre dientes. Natalia me jaló del brazo y me susurró veneno, que yo estaba arruinando a Esteban, que me iba a arrepentir, que ella podía mandarme hoy mismo a un hogar de ancianos y nadie me iba a creer. Yo la miré y le dije que ya no me asustaba con eso. Me llamó vieja manipuladora. Yo pensé que manipuladora es la que usa mi firma, no la que protege su nombre. Vi a Esteban y supe que su grito no era solo vergüenza, era pánico. Su remordimiento se le notaba en la mirada, pero el miedo lo tenía amarrado. En ese momento entendí que esto no se iba a arreglar con una conversación de cocina. Se iba a pelear con documentos, con pruebas y con mujeres mayores que ya estaban hartas. El abogado quiso cortar el caos diciendo que todo era malentendido. Tomás dijo que se calmara la gente, que el banco era serio. Natalia por fin logró jalar a Esteban para apartarlo del refrigerador, pero él seguía temblando y en su temblor se le caían las mentiras. Me fui del salón sin despedirme. Doña Berta me llamó y me dijo que ya sabía, que alguien del barrio le avisó del escándalo. Esteban me alcanzó en el estacionamiento, con la cara roja y los ojos vidriosos. Me preguntó qué hice. Le dije que no metí su culpa, que su culpa ya venía con él. Natalia llegó detrás y me gritó que yo era mala madre y que la familia me iba a cerrar la puerta. Un vecino me llevó. Al llegar a mi casa, me quité los zapatos y me senté en la orilla de la cama. Saqué la libreta y escribí todo, el sello, el código, el nombre de Tomás dicho en voz alta, la reacción del mensajero y la amenaza del hogar de ancianos. Guardé el papelito de Camila en mi bolsa y me prometí que al amanecer iba a buscarla, porque ya no era solo mi pensión, era una red, y yo había visto el hilo. Miré el refrigerador de mi cocina y sentí que esa puerta ya no me daba miedo, me daba dirección. Saqué el número de Camila y lo dejé listo en la mesa. Si Natalia buscaba silencio, yo iba a buscar justicia mañana. Esa noche me acosté vestida otra vez, con el oído atento, y con la certeza de que mañana iba a empezar otra batalla, una que se pelea con calma, con denuncia, y con mujeres mayores que ya no quieren ser invisibles. Amanecí con las manos frías, aunque la ciudad ya estaba tibia, como si mi cuerpo no quisiera soltar el susto de la boda. Me dolían las piernas de tanto sostenerme y el estómago se me apretaba cada vez que recordaba el grito de Esteban frente al refrigerador del salón. Me quedé sentada en la orilla de la cama escuchando el barrio, el vendedor de tamales a lo lejos, un perro ladrando, una puerta que se cerraba.
Cualquier ruido me ponía alerta. Toqué mi bolsa para sentir la identificación y las copias. Abrí el bote de galletas para confirmar que mis documentos reales seguían ahí, y respiré despacio. Había aprendido que cuando te quieren quitar la pensión también te quieren quitar la voz, y si te quitan la voz te vuelves un mueble. El teléfono vibró y vi el nombre de Natalia. No contesté. Me llegó un mensaje seco. Hoy mismo arreglamos esto. Sentí rabia y al mismo tiempo una claridad dura, porque si ya me hablaba así era porque estaba nerviosa, y si estaba nerviosa era porque lo del refrigerador los había golpeado. Bajé al patio y doña Berta ya estaba con su taza de café. Me miró y dijo que no me fuera a encerrar en la vergüenza. Le conté que quería ver a la licenciada Camila hoy. Berta asintió y me dijo que ella ya la había avisado, que me esperaba en una cafetería y que yo no anduviera sola si podía evitarlo. Me bañé rápido, me puse ropa sencilla y guardé lo necesario: el sobre con sello que dejaron en mi puerta, mis estados de cuenta viejos, la libreta donde anoté gerente Tomás, sello, código, agente inmobiliario, denuncia. Antes de salir miré el refrigerador de mi casa. No lo abrí, solo lo miré, como quien mira una puerta que guarda una verdad oculta. Camila llegó puntual. Traía carpeta, pluma y una mirada firme que daba calma. Me saludó con respeto, me pidió que respirara y me dijo que aquí nadie me iba a callar. Se me aflojaron los hombros. Le conté todo en orden, lo del banco, la firma que no era mía, el gerente Tomás tratando de hacerme chiquita, el mensajero que vino a mi casa, el agente inmobiliario rondando mi casa y el caos de la boda. Cuando me aceleré, Camila levantó la mano y me dijo que la emoción era válida, pero que el expediente se arma con fechas, nombres y hechos. Por primera vez sentí que alguien me creía sin mirarme como señora confundida. Camila preguntó si Natalia me había amenazado con hogar de ancianos. Le dije que sí, como castigo. Preguntó si ya hablaban de abogado o juez. Le dije que mi hermana Leticia soltó la palabra tutela y juez como si fuera normal. Camila apretó la boca y dijo que esa jugada es violencia. Te vuelven incapaz en el papel para robarte sin culpa. Me ardieron los ojos. No de tristeza, de furia. Me dijo que trabajaba con un grupo de mujeres mayores y que ahí se veía el patrón completo. Acepté conocerlas, aunque me diera pena decir en voz alta que mi propio hijo me estaba traicionando. Fuimos a un salón comunitario junto a un refugio. Olía a cloro y a sopa. Había sillas de plástico y una mesa con carpetas. Las mujeres me miraron con esa mezcla de cansancio y dignidad que solo se reconoce entre nosotras. Una contó que le desviaron la jubilación a la cuenta de su hijo. Otra dijo que una nuera le quitó el teléfono y luego apareció un gestor con documentos para firmar. Otra dijo que firmó por miedo a quedarse sin depósito y al mes ya no tenía casa. La injusticia no era un cuento, era un método. Sin que yo lo mencionara, una mujer dijo el nombre Tomás. Otra reconoció al mensajero por la forma de tocar y la carpeta. Ahí se me heló la espalda. No era coincidencia, era red. Camila nos pidió estrategia. Dijo que no nos expusiéramos solas, que guardáramos sobres, sellos, números y que anotáramos horas. Dijo que el papel salva cuando la palabra la quieren borrar. Luego me miró y me dijo que yo podía ser cebo, pero solo con control, con testigos y con respaldo legal. Si el banco se sentía acorralado, podían apurar una firma o buscar declararme incapaz, y por eso teníamos que adelantarnos. Me dio una lista clara. Solicitar por escrito historial de movimientos, pedir aclaración formal del cambio de cuenta, exigir resguardo de video de cámaras del día del trámite, identificar al mensajero y al notario o gestor, y presionar al agente inmobiliario para que hable de más. Si conseguíamos una sola pieza que amarrara banco e inmobiliaria, la denuncia se volvía fuerte. Me dijo también que hoy mismo convenía levantar un antecedente por falsificación de firma, aunque fuera el primer ladrillo. Regresé a casa con la cabeza ordenada y el corazón apretado. Natalia estaba en la sala como si fuera su casa. Me preguntó dónde había estado. Le dije que haciendo trámites. Dijo que yo estaba humillando a Esteban, que por mi culpa quedaron mal en la boda, y que ya había hablado con un abogado para arreglar lo mío. Arreglar lo mío sonó a encerrarme. Yo le respondí que nadie me iba a quitar mi casa con la excusa de cuidarme. Natalia me miró con odio y dijo que el banco puede hacerte la vida imposible. Esteban llegó al rato con la cara apagada. Me pidió que no siguiera, que había gente metida. Le pregunté si esa gente era el gerente Tomás. Bajó la mirada. Vi remordimiento en su gesto, pero también miedo. Me dolió, porque yo lo parí, y aún así me estaba dejando sola. Por la tarde tocaron la puerta. No abrí. Por la mirilla había un hombre con carpeta. Dijo que traía un aviso del banco. Empujó un sobre por debajo y se fue.
Esperé a que se alejara y levanté el sobre con cuidado. La hoja decía que mi cuenta podía ser bloqueada por irregularidades si no acudía a ratificar. Chantaje otra vez. En la esquina venía el sello azul y un número. Era del mismo estilo que el código que yo había anotado. Se me temblaron las manos, pero mi cabeza se aclaró. Eso era evidencia. Llamé a Camila desde el patio, con doña Berta cerca. Camila me dijo que no respondiera, que guardáramos el sobre, que eso se agregaba como intimidación. Me citó para ir a levantar el reporte de inmediato. Me dio miedo entrar a una oficina y que me trataran como vieja exagerada, pero me dio más miedo quedarme callada. Fuimos a levantar la denuncia inicial. El lugar olía a papel viejo y cansancio. Camila habló primero: falsificación de firma, intento de despojo, intimidación ligada a una sucursal bancaria. El funcionario quiso resumirlo como problema familiar. Camila lo cortó. Dijo que los sellos del banco no son familia. Cuando me tocó hablar, al inicio se me quebró la voz. Luego respiré y seguí. Dije que mi jubilación era mía, que la querían transferir a otra cuenta, que había documentos con firma falsa, que me amenazaban con bloquear depósitos y que me presionaban con hogar de ancianos y tutela. Vi cómo escribían. La palabra denuncia dejó de ser miedo y se volvió carpeta. Al salir, Camila me dijo que ahora el banco ya no podía fingir que no sabía. Me pidió proteger el secreto del refrigerador, esa evidencia que desató el grito. Le dije que en mi casa ya nada era seguro. Camila sugirió moverlo con doña Berta y guardar copias fuera. Doña Berta no hizo preguntas de más. Solo dijo que en su casa caben papeles y también caben mujeres. Antes de separarnos, Camila me dejó claro lo que venía. Dijo que hoy ya había antecedente, pero que el banco intentaría limpiar el rastro. Me explicó que debía presentar un escrito pidiendo el historial completo de movimientos y que se preserven videos y registros, porque después dicen que no existe nada. También me advirtió que Natalia podía buscar un médico para decir que yo no estaba bien, y que si me hablaban de tutela o juez, yo debía responder con calma que ya tenía representación legal. De regreso a casa, Esteban me mandó un audio. Su voz sonaba tensa. Dijo que dejara de hablar con extraños, que todo se arreglaba en familia, y que si yo seguía, el banco se iba a poner pesado. Detrás se escuchaba a Natalia, respirando cerca, como si él no estuviera solo. No contesté. Guardé el audio, porque hasta su intento de callarme era prueba de la presión. Esa tarde doña Berta me ayudó a mover papeles. Pusimos mis copias en una carpeta con mi nombre y fecha, y el sobre del banco aparte para que nadie lo tocara. Luego saqué con cuidado la bolsita que yo había escondido desde la boda, la que traía sellos y credenciales, y se la entregué a Berta. Me temblaron las manos, pero sentí alivio al verla guardarla, como si mi verdad respirara en otro sitio. Camila volvió a llamar. Dijo que un contacto suyo oyó que el gerente Thomas andaba pidiendo cerrar asuntos internos, como si los expedientes fueran basura. Me pidió anotar cualquier visita y no enfrentar sola al mensajero ni al agente inmobiliario, solo observar y avisar. Esa noche Natalia volvió a marcar y dejó un mensaje, diciendo que me iba a arrepentir. Yo lo escuché una vez y lo anoté en la libreta, hora y número, sin temblar. Ya de noche regresé a mi calle. Vi un carro estacionado demasiado tiempo como si esperara. Entré sin correr, pero con el corazón golpeándome las costillas. Cerré la puerta, revisé las cerraduras y me senté en la cocina con la libreta abierta. Tenía miedo, sí, pero también una paz dura, porque ya había dado el primer paso. Me quedé escuchando el silencio, esperando la siguiente jugada, sabiendo que Natalia y el banco no se iban a quedar quietos. Me desperté con el sonido de mensajes entrando uno tras otro, como si alguien estuviera jalando de una cuerda invisible desde la madrugada. El teléfono decía Esteban, y yo sentí el estómago apretarse antes de leer. Decía que me arreglara, que hoy teníamos una cita, que era rápido, que ya no quería pleitos. Debajo, otro mensaje de Natalia. Hoy firmamos lo que falta y ya descansas. La palabra firmamos me hizo levantarme de golpe. En la cocina hice café sin ganas. Revisé mis copias, mi identificación, el sobre con sello del banco y la libreta donde ya había escrito nombres y horas. Me los guardé en la bolsa con cuidado, como quien se guarda un amuleto. También metí el papel de la denuncia inicial, ese número que Camila me dijo que era mi escudo cuando quisieran pintarme como señora perdida. Natalia salió con un vestido demasiado arreglado para un trámite cualquiera. Me dijo que no me tardara, que Esteban nos esperaba. Luego, sin disimulo, me pidió las llaves de la casa, según ella, para que no las perdiera. Le dije que no. Su sonrisa se torció un segundo y se recompuso. Dijo que yo era necia y que por eso la familia sufría. Esteban tocó el claxon afuera como si yo fuera carga.
Subí al carro y me senté atrás. Esteban manejaba con la espalda rígida. Natalia iba adelante revisando su celular. Yo veía las calles y pensaba en mi casa, en mis paredes, en mis macetas, en el bote de galletas donde escondía papeles como si yo fuera delincuente. Esteban soltó que el gerente Thomas había avisado que si hoy no quedaba todo listo, el sistema podía ponerse pesado con la cuenta. Dijo cuenta como quien dice amenaza. Yo asentí sin discutir. No era docilidad, era estrategia, respirar, observar y no firmar. Llegamos a una oficina chiquita cerca del mercado, con un letrero de bienes raíces y otra puerta que decía asesoría. No era notaría grande ni algo serio, era un lugar discreto, hecho para que la gente firme sin preguntar. Adentro estaba el agente inmobiliario sonriendo, y también un hombre con carpeta que yo reconocí por los zapatos. Era el mensajero del banco. Había otro señor con saco, el abogado, y una muchacha que ofrecía agua como si yo fuera visita de hospital. Me sentaron frente a una mesa. El agente dijo que era una venta rápida por mi propio bien, que así yo tenía dinero seguro, que ya no me preocupaba por impuestos ni arreglos. Yo le pregunté por qué hablaban de ventas si yo nunca puse mi casa en venta. El abogado intervino con voz suave y palabras largas. Dijo que no era venta como tal, que era un ajuste, una formalidad, una protección familiar. Protección. Otra vez esa palabra usada como cadena. Natalia me apretó la rodilla por debajo de la mesa y me dijo que cooperara, que dejara de hacerme la digna. Esteban no me miraba. El mensajero sacó papeles y dijo que también había un asunto del banco, que si yo no ratificaba ciertos movimientos, mi jubilación podía tardar, que el sistema ya estaba marcando irregularidades. Me ardió la cara de coraje. Era el mismo chantaje, solo que ahora venía en combo con mi casa, como si mi vida fuera un paquete promocional. El abogado sacó otro documento y mencionó una evaluación, una cosa normal para personas mayores, para protegerme. Dijo que era un trámite para que un juez viera que yo estaba bien cuidada. Al escuchar juez, sentí un hueco en el pecho. Natalia puso cara de preocupación y dijo que últimamente yo olvidaba cosas, que me alteraba, que en la boda yo había hecho un escándalo. Mentira. Quise pararme y aventarles la carpeta, pero me obligué a quedarme quieta, porque el coraje sin cabeza es regalo para ellos. Pedí leer en voz alta. Pedí copias. Pedí que me dijeran el nombre completo de cada uno. El agente inmobiliario se puso nervioso. El mensajero apretó la carpeta contra el pecho. El abogado sonrió como si yo fuera niña haciendo berrinche, pero anotó nombres. Yo vi un sello en una hoja y un número parecido al código del banco. También vi el precio, una cifra que no correspondía a mi casa, como si quisieran rematarla. Me tragué el miedo y seguí preguntando. Dije que necesitaba ir al baño. Natalia quiso acompañarme. Le dije que no. Caminé despacio y en el pasillo vi una carpeta abierta con varios nombres, no solo el mío. Eran otras señoras con fechas y firmas. Sentí náusea. Saqué el teléfono y mandé un mensaje corto a Camila con la ubicación y 3 palabras. Bienes raíces, mensajero, tutela. Mandé otro a doña Berta. Si no vuelvo en 1 hora, aquí estoy. El corazón me latía en las sienes. Regresé y el ambiente ya estaba más duro. El mensajero dijo que el gerente Thomas estaba al tanto, que esto se resolvía hoy. El agente inmobiliario dijo que si yo me negaba, la familia podía meterse en problemas, como si la amenaza fuera un consejo. Natalia se inclinó y me dijo bajito que nadie me iba a creer, que si yo seguía, ella me llevaba al hogar de ancianos y se acabó. Esa frase me dio miedo, sí, pero también me prendió la rabia, porque así hablaba quien ya se sentía dueña. Esteban por fin levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos. Dijo que ya firmara, que no quería que se pusiera peor. Yo lo miré y le dije que lo peor ya lo estaban haciendo ellos, que me estaban robando con mi cara. Esteban tragó saliva. Se le notaba el remordimiento, pero seguía amarrado. Entonces se abrió la puerta y entró Camila, con su carpeta y su paso firme, como si esa oficina fuera su terreno. Detrás venía doña Berta, con su bolsa en el brazo y una cara de aquí no van a jugar con una señora. Camila se presentó como licenciada y pidió identificaciones. Pidió nombres completos, pidió el folio del trámite, pidió que le mostraran el documento donde decían que yo era incapaz. El abogado cambió de tono. El agente inmobiliario dejó de sonreír. El mensajero retrocedió un paso. Camila dijo que ya existía una denuncia por falsificación de firma y por intento de despojo, y que cualquier presión ahí se sumaba. Dijo que si querían seguir, pediría presencia de autoridad. Natalia se puso roja y dijo que Camila me estaba manipulando. Camila respondió que manipulación era traerme a firmar a escondidas, con amenazas, usando el banco como garrote,
Yo sentí un alivio tan fuerte que casi me mareo. El mensajero intentó cerrar la carpeta y guardarla. Camila se paró frente a él y le pidió su nombre. Él titubeó. El abogado quiso recoger papeles. Doña Berta se metió y dijo que esos sellos ya los conocían en el barrio, que no era la primera vez. En medio del apuro, escuché al agente inmobiliario decir que mejor hablaran con Tomás, que él había dicho que hoy quedaba. La palabra Tomás flotó en el aire como prueba. Camila la repitió despacio y anotó la frase en su libreta. Camila exigió copias de lo que ya habían mostrado. El abogado dijo que no se podía. Camila apuntó el nombre del negocio, el nombre del abogado, la hora y tomó nota del sello. Yo memoricé el folio del documento de la casa y el nombre de la supuesta operación. No me llevé papel, pero me llevé datos. Salimos de ahí sin firmar nada. Afuera el sol pegaba duro y a mí me temblaban las manos. Natalia explotó en la banqueta. Dijo que yo la humillé, que yo era una vieja problemática, que ahora sí me iba a atar a encerrar. Esteban le pidió calma, pero su voz era débil. Yo lo miré y le dije que su miedo no justificaba mi destrucción, que si quería seguir siendo mi hijo, tenía que parar esto. Natalia gritó que tenía a alguien en el banco, que me podían bloquear todo y dejarme sin un peso. Camila le respondió que ya había un expediente y que cada amenaza quedaba registrada. En el camino de regreso, Camila me habló claro. Dijo que el siguiente paso era pedir medidas para proteger mi casa y mi pensión, y que también había que mover el secreto que hizo gritar a Esteban a un lugar seguro, porque ahora Natalia iba a buscarlo con desesperación. Yo asentí. No quería usar ese secreto mal, pero tampoco podía guardarlo como si fuera pecado. Doña Berta dijo que en su casa nadie revisaba cajones ajenos, y esa frase me dio tranquilidad. Al llegar a mi calle, Esteban me mandó un audio. Me pidió que le perdonara el numerito, que solo querían resolver, que el banco se estaba poniendo agresivo, que Tomás lo traía a pan y agua. Escuché su voz y pensé que el remordimiento no sirve si sigue obedeciendo a Natalia. Guardé el audio, porque hasta su intento de callarme era presión. Entré a mi casa al atardecer y fui directo a mi cuarto. Vi el cajón abierto, la ropa movida, el bote de galletas en el piso. Sentí un vacío frío. Alguien había buscado mis papeles. Me quedé parada, respirando despacio para no quebrarme. Mis documentos principales seguían, pero faltaba una copia y una hoja con anotaciones. Eso me confirmó que Natalia ya estaba casando. Se escuchó un carro afuera y se quedó ahí, sin irse. Me asomé por la cortina apenas. No vi bien. Solo vi una sombra y el brillo de faros apagándose. Cerré la cortina y marqué a doña Berta. Le dije que guardara lo que ya tenía y que esa noche yo no iba a quedarme confiada. Abrí la libreta y anoté todo: la oficina, los nombres, la carpeta con otros nombres, la palabra Tomás dicha en voz alta, el cajón revuelto y el carro estacionado. Luego me senté en la cocina con el teléfono cerca y el refrigerador frente a mí, sin abrirlo, esperando el siguiente golpe con el corazón en guardia. La luz de la mañana entró por la rendija de la cortina y me encontró revisando mi cuarto como si buscara una aguja. El bote de galletas seguía chueco, el cajón tenía marcas de dedos y una copia de mi identificación ya no estaba. No era una pérdida cualquiera, era un aviso. Alguien había venido por mi nombre y por mi firma. Me serví un café aguado y me senté con la libreta abierta. Anoté la hora, el cajón revuelto, la copia faltante, el carro de anoche. Guardé la libreta en una bolsa de tela y la escondí en el fondo del closet. Ya no confiaba ni en mi propia casa. A media mañana Esteban llegó sin avisar. Tocó una vez y empujó la puerta con su llave. Traía los ojos rojos y la barba de 2 días. Mi nuera Natalia no venía con él, y eso me puso más alerta. Me dijo que necesitaba hablar conmigo a solas. Lo dejé parado un segundo y luego le señalé la silla. Se quedó mirando el piso, jugando con las llaves. Dijo que en el banco estaban nerviosos, que Tomás lo traía de un lado a otro, que Natalia gritó toda la noche por lo de la boda. Le contesté que ya era grande, que me habían querido quitar la pensión, la casa y la voz, y que eso no se arreglaba con una disculpa rápida. Esteban levantó la mirada y por primera vez no me habló como jefe, me habló como hijo. Dijo que sí, que me traicionó y que se odiaba por eso. Me pidió que entendiera. Yo sentí la garganta apretarse, pero no me moví. Le dije que entender no es permitir. Entonces soltó lo atorado. Dijo que tenía deudas, que se metió en un negocio familiar con un amigo, una empresa chiquita de ventas, y que le salió mal. Dijo que quiso aparentar, que quiso subir en el trabajo, que quiso un ascenso para impresionar a Natalia y a la familia, y que se hundió. Le dije que sus ganas de quedar bien no le daban derecho a quitarme lo mío. Esteban tragó saliva
y dijo que Tomás le ofreció una salida, que con un trámite y una firma él respiraba, que al inicio creyó que solo era administrar mi cuenta, que él me daría lo que yo necesitara. Le respondí que ese cuento se lo contara a otra, porque él me dijo que yo no necesitaba nada, solo un rincón para morir, y esas palabras se quedan pegadas. Se le llenaron los ojos de agua. Dijo que Natalia lo empujó, que ella hablaba de herencia y testamento como si yo ya estuviera enterrada. Dijo que ella le metió miedo con la exclusión, que si yo no dejaba todo amarrado, un día los dejaba fuera. Escuchar herencia en boca de mi hijo me dio náusea. Yo no era un botín. Pensé en mis padres y en lo que me enseñaron de respeto, y sentí vergüenza ajena. Le pregunté por qué gritó frente al refrigerador que vio que lo descompuso. Esteban se puso pálido y bajó la voz. Dijo que ahí había credenciales, copias, sellos, papeles de varias señoras, cosas que no debían estar en manos de nadie. Dijo que Tomás y el mensajero movían documentos, que usaban firmas parecidas, que luego el agente inmobiliario cerraba ventas rápidas. Sentí un golpe en el pecho. No era solo traición, era delito. Aún así, una parte de mí quiso abrazarlo. Me contuve. Le dije que el amor no me obliga a tapar basura y que si quería salvarse tenía que decir la verdad completa, con nombres y fechas. Esteban asintió, roto. Dijo que no era solo deuda, era extorsión, que un tipo ligado al agente inmobiliario lo presionaba, que le hablaba de errores suyos y lo amenazaba con exhibirlo. Dijo que Natalia pagó protección, que por eso entregó un sobre en la fiesta. Recordé el sello azul que vi en el patio trasero. El rompecabezas se acomodó con un sonido feo. No alcanzamos a decir más, porque la puerta se abrió con fuerza. Natalia entró con el celular en la mano y la cara dura. Se detuvo al ver a Esteban conmigo y supo que algo se movía. Preguntó qué estaba pasando, pero su voz era control. Esteban se puso de pie como niño regañado. Dijo que solo venías de hablar. Natalia me miró y soltó que yo lo estaba envenenando, que yo era una manipuladora, que quería destruir su matrimonio. Yo la miré y le dije que la manipulación la trajo ella, con el banco, con la venta de mi casa, con la amenaza del hogar de ancianos. Natalia se rió con desprecio. Dijo que ya tenía abogado, que ya tenía juez, que si yo seguía de necia me declaraban incapaz y se acababa. Esteban se quedó quieto sin defenderme y eso me dolió como bofetada. El drama familiar ya no era privado, era una guerra por papeles. Sentí el miedo subir, pero también una firmeza nueva. Me levanté y hablé claro. Le dije a Natalia que mi pensión era mía, que mi casa era mía, que mi firma fue falsificada y que ya había denuncia. Dije denuncia como quien pone una piedra sobre la mesa. Su sonrisa se congeló un segundo. Luego se recompuso. Dijo que yo no podía probar nada, que a mi edad la memoria falla, que Camila me estaba usando. Le dije que me subestimó, que ya no me iba a callar y que el banco no era tan limpio como ella creía. Natalia apretó el celular y dijo que con una llamada me bloqueaban la cuenta, que sin dinero yo me doblaba. Ahí Esteban habló, bajito pero firme. Dijo que ya, que no era justo. Natalia volteó y le dijo que se callara, que él no entendía el plan. Esa palabra la delató. Yo le dije que su plan era borrarme, y eso no se llama familia, se llama violencia. Fue mi primera confrontación sin temblar. Sonó mi teléfono. Era Camila. Contesté y le dije que Natalia estaba en mi casa, amenazando con juez y tutela, y que Esteban estaba soltando nombres. Camila me pidió calma y me dijo que el banco podía borrar rastros hoy mismo. Dijo que necesitaba el nombre del mensajero y del gestor. Miré a Esteban. Él tragó saliva y dijo que el mensajero se llamaba René y que el gestor era Julio Salcedo. Alcancé a repetirlos en voz alta. Natalia se me aventó para arrebatarme el teléfono. En ese instante tocaron la puerta. Era doña Berta. Entró y se plantó a mi lado sin pedir permiso. Natalia se contuvo un poco. Berta dijo que aquí no se maltrata a una mujer mayor y que si querían pleito lo iban a tener con testigos. Natalia me lanzó otra amenaza. Dijo que me llevaba hoy mismo a un hogar de ancianos, que yo no era más que una abuela estorbosa. Esa palabra me prendió fuego. Le dije que a partir de hoy yo ponía reglas en mi casa, que si volvía a mover mis papeles yo llamaba a la policía y que si tocaba mi pensión yo lo iba a decir en Navidad frente a toda la familia, para que nadie se hiciera el ciego. Esteban se llevó las manos a la cara. Me dijo, mamá, perdóname. Sentí el llanto empujar, pero lo detuve. Le dije que el perdón no se pide mientras sigues del lado de quien te roba, que si quería perdón tenía que decir la verdad y aceptar distancia. Le dije que lo amaba, pero que no le debía mi silencio. Natalia lo jaló del brazo
y le dijo que se fueran. Esteban dudó. Yo lo miré y le dije que la verdad duele, pero salva. Se fueron, y la puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé temblando. Doña Berta me abrazó sin palabras. Camila volvió a llamar y me dijo que esa noche no me quedara sola. Como si la vida quisiera confirmarlo, llegó un mensaje a mi teléfono, sin nombre, ya sabemos que hablaste. Sentí un vacío en el estómago, un miedo de calle. Berta dijo que me fuera con ella. Dudé mirando mi casa, pero entendí que la casa se defiende viva. Metí en una bolsa lo básico. Antes de salir miré el refrigerador una vez más. No lo abrí. Pensé que esa verdad oculta ya no era un secreto para guardarse, era un escudo para usar cuando tocara. En el camino a casa de Berta el barrio se veía normal, pero yo lo sentía con ojos. Caminamos rápido sin correr. Berta me metió a su cocina, me dio agua y me pidió que le entregara lo más importante. Saqué el papel de la denuncia y la libreta. Ella guardó la libreta en una caja de metal arriba de su alacena, donde nadie mete mano. Camila mandó un audio. Dijo que con los nombres René y Julio Salcedo ya podíamos mover un requerimiento y que mañana temprano iba a reunir a las otras mujeres mayores para ir juntas, porque cuando una va sola la tratan como exagerada, pero cuando vamos varias, el sistema escucha. Me pidió no contestar llamadas del banco y no discutir con Natalia, solo registrar. Mientras escuchaba, Esteban me reenvió un mensaje que le llegó a él. Decía lo mismo, ya sabemos que hablaste. Ahí entendí que la amenaza era para los dos y que el plan de Natalia ya se estaba volteando. Me quedé sentada mirando mis manos. Pensé en Leticia y su favoritismo, en la palabra testamento como cuchillo, en mi pensión como cuerda, y sentí una calma rara, un ajuste de cuentas, no de venganza sucia, sino de karma, la verdad levantándose aunque le duelan las rodillas. Berta me preparó una cama en su sala. Antes de acostarme, anoté en mi libreta una copia en otra hoja, por si algo pasaba. Apagué la luz y pensé en el refrigerador, en ese grito que abrió la verdad oculta. Cerré los ojos y me prometí llegar al siguiente día sin doblarme. El amanecer en casa de doña Berta tuvo un silencio distinto, uno que no era paz, era vigilancia. Me desperté antes que ella, con la espalda pegada al respaldo del sillón donde dormí, y lo primero que hice fue revisar el teléfono. El mensaje anónimo seguía ahí. Ya sabemos que hablaste. Lo leí otra vez y sentí una puntada en el estómago, como si alguien me jalara el aire con un gancho. Me levanté despacio y me asomé por la cortina. La calle parecía normal, pero yo ya no veía normal, yo veía riesgo. Doña Berta salió en pantuflas y me dijo que no me quedara sola ni para comprar pan. Me puso un plato con frijoles y un pedazo de bolillo, y yo apenas pude tragar. Le enseñé el mensaje. Ella apretó la boca y dijo que eso ya era intimidación, que no era juego de familia, era cosa seria. En ese momento llegó un audio de Camila, breve, directo. Hoy presentamos la denuncia colectiva, antes de que el banco borre rastros. Sentí que el corazón me brincaba, miedo y alivio al mismo tiempo. Cuando uno por fin se mueve, también se expone. Nos fuimos temprano al salón comunitario. Afuera olía a humedad y a café recién hecho. Dentro había sillas de plástico y una mesa larga con carpetas, sobres, copias de identificaciones y estados de cuenta impresos con tinta ya borrosa. Llegaron mujeres mayores con su paso lento y su mirada firme. Algunas traían el pelo recogido, otras traían su bolsa pegada al pecho como si fuera escudo. Yo me senté con la libreta en las manos y me temblaron los dedos, no por debilidad, por coraje. Una señora se presentó y dijo que a su hijo le cambiaron la cuenta donde caía la jubilación, que primero fue por ayudarla, luego fue por controlarla, y al final le dijeron que era por su bien. Otra dijo que su nuera le escondía la tarjeta y que le hablaba de herencia y testamento como si fuera asunto de cocina, como si ella ya no contara. Otra contó que un agente inmobiliario le ofreció vender la casa rápido, y cuando ella se negó, le cayó un mensajero con papeles para firmar. Yo escuchaba y se me apretaba la garganta. Era mi historia con otros nombres. Era la misma injusticia con otra cara. Sin que yo preguntara, una mujer dijo el nombre Tomás, el gerente. Otra dijo que el mensajero se llamaba René, el mismo nombre que Esteban soltó anoche. Se me erizó la piel. Camila estaba de pie anotando, separando hojas, pidiendo fechas y horas. Dijo que no era un drama familiar, era una red usando bancos, firmas falsas y miedo a que nos manden a un hogar de ancianos para callarnos. Al oír hogar de ancianos, varias bajaron la mirada, como si esa amenaza les hubiera mordido el alma. Camila nos dividió en tareas. Una traía estados de cuenta, otra traía recibos de notaría, otra traía mensajes de hijos, de nueras, de familiares con manipulación y chantaje.
Yo saqué mi sobre con sello del banco, el papel donde decían que bloquearían mi cuenta por irregularidades, y mi libreta con nombres, sellos, códigos, horas, la oficina de bienes raíces, el abogado y el gestor. Camila lo revisó con calma y dijo que mi libreta era oro, porque ahí estaba el patrón, banco, agente inmobiliario, firma, presión y el intento de declararme incapaz con un juez. Me pidió que cuando hablara dijera hechos, no insultos, para que nadie pudiera decir que era puro coraje. Nos fuimos en grupo a la oficina donde se levantan denuncias. El camino se sintió raro, como marcha silenciosa. Yo caminaba entre mujeres que podrían ser mis vecinas, mis tías, mi propia abuela, y pensé que esto no era solo por mi pensión, era por todas las que se quedaron calladas por vergüenza. Me vino a la cabeza mi hermana Leticia y su favoritismo, como si Esteban mereciera todo solo por ser el hijo, y yo mereciera la exclusión solo por ser la madre vieja. Me ardió la cara, pero seguí. En la oficina el aire olía a papel viejo y cansancio. Nos hicieron esperar. Un funcionario miró el montón de carpetas y dijo con tono de fastidio que si no era asunto de familia. Camila lo cortó con firmeza. Dijo que las familias no ponen sellos bancarios para robar cuentas, que esto era falsificación, despojo y abuso. Me tocó hablar y sentí el miedo de que me miraran como señora confundida. Tragué saliva y dije, claro, mi pensión fue desviada, mi firma fue falsificada, intentaron vender mi casa, me amenazaron con bloquear la cuenta y me presionaron con tutela y hogar de ancianos. Dije el nombre del gerente Tomás. Dije el nombre del mensajero René. Dije el nombre del gestor Julio Salcedo. Y vi cómo el bolígrafo del funcionario empezó a moverse más rápido. Eso me dio un poco de aire. Cuando el sistema escribe, ya no es solo tu palabra. En medio del trámite sonó el teléfono de Camila. Su cara cambió. Me dijo que el banco reportó actividad sospechosa en mi cuenta, como si yo misma hubiera movido dinero raro. La sangre se me fue a los pies. Era su contraataque, desacreditarme antes de que la denuncia caminara. Camila dijo en voz alta que eso era represalia, que quedaba sentado y que pediría conservación de registros. Yo apreté la bolsa contra el pecho y pensé que el banco no era edificio, era criatura, y cuando la criatura se siente acorralada, muerde. Salimos con un número de expediente y una hoja sellada. Yo la miré como si fuera un acta de nacimiento nueva. No era el final, pero era el inicio oficial. Camila nos dijo que ahora venía la parte fea. La familia y el banco iban a querer pintarnos como locas, como ambiciosas, como señoras manipuladas. Doña Berta me apretó la mano y me dijo que no soltara la mirada. En la tarde, mientras regresábamos, me entró una llamada de Esteban. Contesté porque ya no quería sombras. Esteban habló rápido, con la voz quebrada. Dijo que Tomás lo estaba presionando, que Natalia estaba fuera de sí, que le llegaron mensajes, que lo amenazaban con sacar cosas suyas. Dijo que no quería ir a la cárcel y que no sabía qué hacer. Yo respiré hondo. Le dije que la verdad no se dice a medias, que si quería salvarse y salvarme, tenía que decir nombres y lugares sin temblar. Esteban se quedó callado un segundo y luego soltó más. Dijo que esa misma tarde habría una reunión en la sucursal, que Tomás quería cerrar expedientes internos, que René andaba juntando papeles y que Julio Salcedo era quien movía la parte de firmas y citas. Dijo que Natalia sabía, que ella misma llevaba documentos, que ella era quien apuraba lo de la casa. Me dolió, porque una parte de mí todavía quería pensar que Natalia era solo una nuera ambiciosa, pero no, ella estaba metida hasta el cuello. Le dije a Esteban que me diera la ubicación exacta y la hora. Me la dio. Sentí un peso en el pecho, porque cada dato era una cuerda que lo jalaba a la verdad. Le dije que si se echaba para atrás, me perdía para siempre. No dije, te dejo de querer, dije, me pierdes, porque esa es la verdad. Un hijo que te roba te desaparece. Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano. Ahí se me apareció un recuerdo, breve, como un golpe que no pedí. Me vi años atrás, en mi mesa, firmando un papel para Esteban. Era para un trabajo, para un negocio familiar que él decía que iba a levantar. Él me abrazó y me dijo que yo era su casa, su fuerza, que jamás me iba a fallar. Volví al presente con el corazón apretado. El contraste dolía como una traición lenta. Respiré y me repetí que mi amor no iba a ser permiso para destruirme. Cuando llegué a casa de doña Berta, el teléfono no paró. Mensajes de Leticia, acusándome de hacer quedar mal a la familia, de inventar cosas, de dejarme manipular por extraños. Mensajes de una tía diciendo que en Navidad no quería pleitos, que mejor me calmara. Navidad. Hasta esa palabra la usaban para callarme, como si la paz familiar fuera más importante que mi dignidad. Yo apreté los dientes. Familia tóxica, pensé,
la que te pide silencio para que otros roben sin escándalo. Luego llegaron mensajes de Natalia. Decía que yo era una traidora, que estaba hundiendo a Esteban, que lo iba a dejar sin herencia, que yo siempre fui egoísta, que por eso mi padre me dejó lo menos. Me quedé helada, porque metió a mis padres en esto como cuchillo. Me acusó de querer quedarme con todo, cuando lo único que yo quería era que no me borraran. Después soltó la amenaza. Dijo que hoy mismo me mandaba al hogar de ancianos, que ya estaba hablado con un abogado y que un juez podía firmar sin mí. Leí esa frase y me temblaron las manos. Doña Berta me quitó el teléfono y dijo que no, que ahora todo eso era prueba, no miedo. Camila me llamó y me dijo que guardara esos mensajes, que eran intimidación, que se anexaban. Me dijo que mañana iríamos al banco con un escrito, con el número de expediente, para exigir preservación de registros y movimientos y para presionar con la denuncia colectiva. Me explicó que no esperara que el banco se doblara por bondad, se iba a doblar por obligación. Me gustó escuchar eso. Ya no era rogar, era exigir. Esa noche me senté en la mesa de la cocina de Berta con la hoja del expediente frente a mí. Toqué el sello con la yema de los dedos como si confirmara que era real. Sentí cansancio, el cuerpo me pesaba, pero la mente estaba despierta. Pensé en las mujeres mayores del grupo, en sus casas, en sus pensiones, en sus hijos convertidos en instrumentos. Pensé en el karma, no como castigo mágico, sino como consecuencia. Cuando la verdad alcanza a quien vive de mentira. Pensé también en el secreto del refrigerador, en esa verdad oculta que hizo gritar a Esteban, y entendí que no era solo escándalo, era el hilo que podía romper la red si lo jalábamos con cuidado. Camila me dijo que lo más peligroso ahora era que Natalia intentara encerrarme legalmente antes de mañana, que me declararan incapaz con papeles inventados. Doña Berta dijo que esa noche yo me quedaba con ella, y que si alguien tocaba la puerta, ella no abría. Me quedé mirando el teléfono. Tenía un impulso de ir a mi casa y asegurar mis cosas, pero también sabía que la casa se defiende viva, como dijo Berta. Respiré y tomé una decisión. Antes de dormir, iba a hablar con Esteban una última vez hoy, no para suplicarle, sino para que eligiera, o entrega información completa y se salva con la verdad, o se hunde con Natalia y con el banco. Me quedé con el número de Esteban listo en la pantalla, el expediente a un lado, y el corazón golpeándome despacio, como tambor de guerra, esperando el momento exacto para llamarlo. No apreté el botón para llamar a Esteban esa noche. Me quedé con su nombre encendido en la pantalla, pero mi dedo no se movió. Doña Berta me dijo que dormir no era rendirse, que una mujer mayor también necesita guardar fuerzas para pelear con la cabeza. Guardé el teléfono y me acosté en el sillón con la ropa puesta, oyendo cada ruido de la calle. Me dormí a ratos, como si el cuerpo siguiera en guardia. Amanecimos temprano. Camila llegó antes de las 8 con su carpeta gruesa y una calma firme. Me dijo que hoy íbamos al banco, no a suplicar, a dejar constancia. Doña Berta me acomodó el suéter en los hombros y me apretó la mano. Yo pensé en Natalia, en Leticia, en esa palabra tutela que me quisieron pegar como etiqueta, y respiré hondo. Me repetí que la vergüenza no era mía, que la vergüenza le pertenece al que roba. En el camino hacia la sucursal, Camila me preguntó si traía el sobre con sello, mis copias, el número de expediente y los mensajes de intimidación guardados. Le dije que sí, y también le dije que firmar sin leer era regalar mi vida, y que esta vez mi vida se quedaba conmigo. Camila asintió y me dijo que hoy mi voz iba a entrar por la puerta principal. Al llegar, vi un carro estacionado a unos metros, el mismo modelo que usa Natalia. Sentí un golpe seco en la espalda. Camila lo vio y me dijo que si estaban ahí era porque tenían prisa. Me pidió caminar a su lado y no bajar la mirada. Entramos. El banco estaba frío, con ese silencio donde todo suena a amenaza. Había fila y vi a varias señoras mayores con sobres en la mano. Un guardia nos miró como si buscara a quien callar. Camila se acercó a la ventanilla, se presentó como licenciada y entregó un escrito donde solicitaba aclaración formal del cambio de cuenta, conservación de registros y resguardo de videos del día del trámite, con base en la denuncia ya iniciada. La ejecutiva tomó el papel, lo selló y nos dio un comprobante con hora y fecha. Para mí, ese sello fue como decir, aquí está mi nombre, y no se borra con una sonrisa. Nos hicieron esperar poco. Apareció Tomás con su sonrisa conocida, pero con la mirada más dura. Dijo que todo se podía arreglar con calma. Camila contestó que la calma ya estaba, lo que faltaba era transparencia. Y pidió folio interno de recepción y el nombre completo de quien atendería. Tomás quiso llevarnos a su oficina sin registrar nada, pero Camila insistió hasta que lo anotaron.
Dentro, Tomás habló de mi cuenta como si fuera un chisme. Dijo que había movimientos irregulares, que yo misma autoricé cambios, que quizá no lo recordaba. Sentí la vergüenza intentar subirse a mi garganta, pero la empujé hacia abajo. Camila lo cortó. Le dijo que yo era la titular, que cualquier duda se respondía con documentos y que insinuar incapacidad era violencia. Tomás se hizo el ofendido y dijo que el banco protege a sus clientes. Camila pidió el historial completo, el nombre de quien procesó el cambio, el registro del mensajero que vino a mi casa y el resguardo de video de cámaras del día del trámite. Tomás dijo que por políticas no podía entregar nada sin orden. Camila respondió que la autoridad podía requerirlo y que negar o alterar registros podía ser obstrucción. Tomás se recargó en su silla y empezó a hablar lento como quien quiere cansarte. Dijo que el sistema podía bloquear mi cuenta por seguridad si yo no ratificaba, y que era por mi bien, como si el miedo fuera medicina, como si yo fuera un paquete que se administra. Entonces puso frente a mí un papel y dijo que era solo un acuse de recibido. Lo miré y vi en letras pequeñas una frase de autorización para gestionar movimientos. Empujé el papel de vuelta y dije que yo no firmaba nada. Tomás sonrió con la boca, pero sus ojos se enfriaron. Camila lo leyó y lo guardó como evidencia del intento. También anotó la negativa de Tomás a entregar copias, con fecha y hora, frente a él. Al salir de la oficina, un empleado joven murmuró casi sin voz que el mensajero trabajaba por honorarios y lo mandaban para trámites de jubilación. Camila quiso preguntarle su nombre, pero el muchacho se alejó rápido. Yo pensé en René y sentí asco. No era un error, era una maquinaria. Entonces la puerta del banco se abrió y entró Natalia, con Esteban detrás. Natalia saludó como si el lugar fuera suyo. Dijo que venía preocupada por mí, que yo estaba confundida y que una licenciada me estaba llenando la cabeza. Esteban no levantó la mirada. Camila le respondió que preocuparse no es quitar cuentas ni vender casas. Natalia dijo que esto era asunto de familia, que yo estaba haciendo drama familiar. Yo hablé claro. Dije que mi pensión era mía, que mi firma fue falsificada, que había intimidación y que existía un expediente. Natalia me miró con odio y dijo que también podía denunciar por difamación. Tomás aprovechó y dijo que el banco solo seguía procedimientos y que no quería escenas. El guardia se acercó un paso, como si el problema fuera mi voz. Camila sacó una carpeta y mostró un documento de otra señora del grupo, con el mismo sello y una firma falsa muy parecida a la mía. La señora estaba ahí, firme. Dijo que en su caso también intervino esa sucursal y que también la presionaron con la familia. Tomás tragó saliva. Camila pidió resguardo de videos, registros del sistema y expediente interno. Tomás dijo que no era posible, que había privacidad. Camila le contestó que la privacidad no cubre delitos. En la discusión, Tomás soltó un número interno, un folio que nadie le pidió. Camila lo anotó al instante. Yo vi en su cara ese segundo de pánico. Natalia se inclinó hacia mí y susurró que el banco podía dejarme sin depósito y que Esteban necesitaba ese dinero. Volteé a ver a mi hijo y le dije, sin gritar, que si necesitaba dinero trabajara, pero que mi pensión no era suya. Esteban apretó la mandíbula y se quedó mudo. Camila decidió cortar. Salimos del banco con el comprobante sellado y con el folio anotado. En la banqueta, Natalia me lanzó una última mirada y jaló a Esteban del brazo. Él se dejó, pero sus ojos me buscaron un segundo. Camila me dijo que no respondiera a provocaciones, que cada gesto nuestro debía ser limpio. Guardé el comprobante en una mica, como si fuera un talismán, y sentí que el aire por fin entraba. Afuera Camila dijo que el siguiente paso era pedir una medida urgente para proteger mi casa y mi pensión, porque ya había intento de despojo y amenaza de tutela. Nos fuimos a presentar el escrito. El edificio olía a papel y cansancio, pero a mí me dio tranquilidad. Mientras Camila llenaba formatos, yo pensé en el refrigerador de la boda, en las credenciales con sello, en la verdad oculta que los descompuso. Camila pidió que se notificara al banco y que se advirtiera que cualquier intento de venta de mi casa sería impugnado. Me dijo que no prometía milagros, pero sí movimiento. En el pasillo, Esteban apareció. Venía solo, sin Natalia. Me pidió hablar. Camila se quedó a unos metros. Esteban dijo que Tomás le prometió limpiar deudas si usaba mi cuenta, que René le llevó papeles listos, que Julio Salcedo acomodaba firmas y citas, y que Natalia guardaba algo en la casa, en el closet de la recámara de ellos, detrás de toallas, en un sobre grueso con sellos y copias. Me lo dijo con miedo, como si me entregara una bomba. Yo lo miré y sentí amor y enojo al mismo tiempo. Le dije que la verdad no sirve escondida,
que si quería salvarse, tenía que entregar ese sobre y aceptar consecuencias. Esteban dijo que tenía miedo de Natalia. Le respondí que yo también tuve miedo, y aún así aquí estaba, y que yo no le debía mi silencio. Le dije que si elegía seguir con ella, entonces elegía perderme. Camila regresó con la copia del escrito presentado y me la puso en las manos. Me pidió guardarla como si fuera mi acta de existencia. En la salida, el teléfono vibró. Era Leticia diciendo que estaba destruyendo a la familia, que en Navidad nadie me iba a ni a recibir. Me dolió, pero también me aclaró: si me aceptan solo cuando me callo, entonces no me quieren por persona. Guardé el mensaje. Esa noche volvimos con doña Berta. Puse el expediente y la copia del escrito sobre la mesa. Camila me dijo que Natalia y el banco iban a contraatacar, que quizá intentaran otro bloqueo o una jugada de incapacidad, pero que ya habían dejado huella. Doña Berta me sirvió un té y me dijo que respirara. Yo tomé el té despacio y sentí el cuerpo por fin aflojar. Antes de dormir, me llegó otro mensaje sin nombre: ya sabemos dónde estás. Me temblaron las manos, pero no borré nada. Anoté la hora, guardé captura y pensé en ese sobre escondido en el closet de Esteban, en lo que podía contener, en la forma en que Natalia se aferraba al control. Camila me dijo que mañana no iríamos solas a mi casa, que iríamos con testigos del grupo, con doña Berta, y con un plan claro: entrar, recuperar documentos y salir sin discutir. Me acosté y por un instante me acordé de Esteban de niño, cuando corría a esconderse detrás de mis piernas y me pedía que no lo dejara. Me dolió reconocer que ahora él era el que me estaba empujando, aunque fuera por miedo. Cerré los ojos y me prometí que al amanecer no iba a temblar, porque la verdad ya estaba respirando cerca, y yo solo tenía que abrir la puerta con cuidado. El día no me dejó agarrar valor despacio, me lo exigió a jalones desde temprano. Doña Berta me despertó con un golpecito suave en el hombro y me dijo que anoche vio un carro rondando otra vez, de esos que pasan lento y se quedan, como si el barrio fuera suyo. Me senté en el sillón con el corazón apretado, el teléfono en la mano, y sentí que la intimidación ya no era mensaje, era presencia. Camila llegó con el rostro serio y la carpeta bajo el brazo. Traía una notificación impresa y sellada, un aviso de diligencia y una cita rápida para revisar medidas, algo que sonaba frío en papel, pero que para mí era vida o muerte de dignidad. Me dijo que hoy se definía mucho, porque si la red se movía más rápido que nosotras, podían desaparecer documentos, podían fingir que yo firmé, podían empujar la mentira de incapacidad con un juez. Yo me vestí sencillo, sin intentar verme fuerte, solo decidida, y guardé lo necesario en una bolsa: la copia del escrito del banco, el número de expediente, las capturas del mensaje anónimo y mi libreta con sellos, folios y horas. Mientras nos acomodábamos para salir, me entró otro mensaje de Natalia: corto, venenoso, hoy se acaba tu show. Ni una palabra de mamá, ni una palabra de respeto. Me ardió la cara, pero lo guardé. Ya todo lo que decía era prueba. Camila me dijo que antes de ir a cualquier oficina quería que yo hiciera algo que me costaba más que enfrentar al banco, hablar con Esteban. Me pidió un encuentro breve, en un lugar neutro, para empujarlo a decidir, porque el drama familiar estaba sosteniendo la estafa, y sin su verdad, el banco seguiría escondiéndose detrás de la familia. Yo dudé, porque una madre no quiere ver a su hijo caer, pero tampoco quiere ser borrada por él. Aún así asentí. Nos vimos con Esteban en una cafetería pequeña, de esas donde el café sabe fuerte y las mesas tiemblan tantito. Esteban llegó con la cara hundida. No venía con Natalia. Se sentó y no pidió nada. Me miró como si me mirara desde lejos. Le pregunté si había dormido. Me dijo que no, que Tomás lo traía apretado, que René lo buscó de madrugada, que Natalia lo amenazó con irse, con dejarlo, con quitarle todo. Yo escuché la palabra todo y pensé en herencia y testamento, en esa obsesión de mi nuera por la exclusión, como si mi casa fuera un premio de boda tardío. Le dije que el amor no se demuestra quitándole la pensión a tu madre. Esteban bajó la mirada y dijo que se odió cuando me dijo lo del rincón para morir, que se le salió por la presión y por el coraje de sentirse atrapado. Yo le respondí que una frase así no se borra con un perdón, que esa traición me partió por dentro y que la cicatriz iba a quedarse. No lo dije para castigarlo, lo dije para que por fin sintiera el peso. Camila le pidió hechos. Esteban respiró hondo y entonces soltó todo, sin adornos. Dijo que no era solo deuda, era un negocio familiar chueco, en el que se metió por sentirse menos, por querer subir, por querer un ascenso en la empresa donde trabajaba, para que Natalia dejara de compararlo con otros hombres. Dijo que se metió con gente que se movía entre el banco y bienes raíces,
que Tomás era el puente, que René era el brazo que tocaba puertas y juntaba firmas, y que Julio Salcedo acomodaba papeles, evaluaciones y citas como si las personas mayores fueran trámites. Dijo que el agente inmobiliario cerraba ventas rápidas, que así se lavaba el dinero, y que por eso a algunas señoras las apuraban con el miedo del hogar de ancianos. Yo sentí náusea. No era solo manipulación familiar, era un sistema que se alimentaba de nuestra vergüenza. Esteban dijo que gritó en el refrigerador porque ahí vio evidencia que lo amarraba. Dijo que Natalia había escondido credenciales, copias, sellos y un sobre con firmas y fotos para tenerlo controlado. Dijo que ella se lo enseñó como amenaza. Mira lo que tienes encima. Si no haces lo que digo, te hundes. Por eso él obedecía. Por eso él temblaba. Camila le preguntó dónde estaba ese sobre. Esteban tragó saliva y repitió lo de ayer en el closet de la recámara de ellos, detrás de toallas, en un sobre grueso con sellos y copias, y que había otro paquete más, ligado al refrigerador, guardado en una hielera que Natalia se llevó de la boda, y que tal vez lo tenía en la cajuela o en casa de una comadre. Me dio coraje escuchar comadre en medio de esto, como si la familia tóxica se extendiera por toda la colonia. Le pregunté si estaba dispuesto a decirlo frente a quien fuera, no solo frente a mí. Esteban apretó los puños y dijo que sí, que ya no podía vivir con miedo, que ya no quería ir a la cárcel por una mentira de otros, y que no quería perderme para siempre. Me miró y dijo, mamá. Ese mamá me dolió, porque todavía me tocaba, pero me obligué a no ablandarme. Le dije que si quería seguir siendo mi hijo, su verdad tenía que ser completa y con consecuencias. Camila pagó rápido y nos levantamos. No hubo abrazo, solo un acuerdo. Íbamos a ir a mi casa, con doña Berta y 2 mujeres del grupo, para que no hubiera palabra contra palabra, para que nadie pudiera decir que yo inventé. Yo sentí miedo, porque entrar a mi casa con esa tensión era como entrar a un campo minado. Pero también sentí algo que se parecía a venganza, no de gritos, sino de ajuste de cuentas, la verdad contra la mentira. Llegamos a mi calle y vi el carro de Natalia estacionado. Sentí un golpe en el pecho. Esteban se puso pálido. Doña Berta apretó mi mano y me dijo que caminara despacio, que no le diera el gusto de verme correr. Camila me pidió que no discutiera, que solo observara y registrara. Entramos. Natalia estaba en la sala, con mis papeles sobre la mesa como si fuera oficina. Tenía el teléfono en la mano y la cara lista para atacar. Al ver a Camila y a doña Berta se le endureció la boca. Dijo que ¿qué era ese circo? Que yo estaba manipulada, que era injusticia lo que le hacíamos a ella, que ella solo cuidaba a su marido y a su familia. La palabra cuidar en su boca me dio asco. Camila le pidió que se calmara y que entregara cualquier documento mío que tuviera. Natalia se burló. Dijo que todo era de Esteban, que la pensión ya se transfería, que mi casa ya se estaba arreglando y que yo ya no debía meterme. Yo respiré profundo y dije que mi casa era mía, que mi pensión era mía y que ya había denuncia. Dije denuncia con la misma calma con la que se pone un candado. Natalia se volteó hacia Esteban y le ordenó que me callara. Esteban no se movió. Ahí vi el primer rol invertido, mi hijo, el que siempre me mandó callar. Ahora estaba parado entre su madre y su esposa, como si por fin entendiera de qué lado estaba la injusticia. Natalia se dio cuenta y perdió el control. Empezó a gritar que yo era una vieja metiche, que yo siempre quise controlar, que por eso mi hermana Leticia me criticaba, que por eso la familia me iba a excluir de Navidad, que yo me iba a quedar sola. La palabra Navidad la soltó como castigo, como si la mesa familiar fuera tribunal. Me dolió, pero también me abrió los ojos. El castigo siempre fue el mismo, silencio o exclusión. Camila le pidió una vez más los documentos. Natalia se burló y dijo, juez, dijo tutela, dijo que ya tenía un abogado listo. Doña Berta dio un paso al frente y le dijo que no se atreviera a amenazar a una abuela en su propia casa, que ya había expediente, que la policía también escucha cuando una mujer mayor habla. Natalia se rió con desprecio y dijo que nadie escucha a las viejas. Esa frase se me clavó. Ahí estaba su verdadero corazón. Camila le pidió a Esteban que señalara dónde estaba el sobre. Esteban tragó saliva, caminó a la recámara y abrió el closet. Natalia quiso ir detrás, pero una de las mujeres del grupo se puso a un lado y dijo que no. Esteban movió toallas y sacó el sobre grueso. Natalia gritó que eso era privado, que era de ella, que nadie tenía derecho. Camila lo tomó con guantes de plástico que traía en una bolsita, como si ya supiera que estas cosas manchan, y lo abrió con cuidado. Había copias de identificaciones de varias señoras, fotos, hojas con sellos del banco, listas con nombres y cantidades, y hojas con firmas que parecían de puño y letra,
pero repetidas, como calcadas. También había un documento con un folio interno, el mismo tipo de número que Thomas soltó sin querer en el banco. Vi mi nombre en una hoja y sentí rabia. Me estaban usando como llave para abrir la vida de otras. Camila sacó su teléfono y empezó a documentar sin escándalo. Esteban se tapó la cara. Natalia se puso blanca. Por un segundo intentó llorar. Luego cambió y empezó a culparme. Dijo que yo lo planeé, que yo lo escondí, que yo quería venganza por ser una suegra resentida. La escuché y pensé en la boda, en el refrigerador, en el grito de Esteban, en todo lo que ella acomodó para que yo pareciera loca. Y aún así, ahí estaba el sobre, hablando por sí solo. Camila dijo que con eso se pediría aseguramiento formal. Hizo una llamada y explicó la situación con calma, sin adornos. Dijo que había evidencia de posible falsificación, uso indebido de datos, intento de despojo y presión para incapacitar. Dijo que ya existía denuncia previa. Yo oí la palabra falsificación y me temblaron las manos, pero me sostuve en la mesa. No tardó en llegar un par de personas con actitud oficial. No eran salvadores, eran parte del sistema, pero por primera vez el sistema no venía a callarme. Hicieron preguntas, tomaron nota, pidieron datos. Camila entregó copias y explicó. Esteban, con la voz quebrada, dijo el nombre de Thomas, el nombre de René, el nombre de Julio Salcedo, y señaló cómo los conectaron con la venta de casas. Dijo que él fue usado. No lo dijo para limpiarse. Lo dijo para cortar el hilo. Natalia intentó gritar que todo era mentira, que Esteban era un manipulable, que yo era una madre tóxica. Pero cuando empezó a insultar a las mujeres mayores, a decir que no valen nada, se le acabó la máscara. Una de las señoras del grupo le respondió que su desprecio era su karma, que el mismo desprecio la iba a hundir. No fue un hechizo, fue una consecuencia. Cuando una se revela sin pudor, ya no hay maquillaje que tape. Camila pidió que el banco preservara registros y que se citara a quienes correspondiera. Se habló de investigaciones formales, de citaciones, de asegurar información. No vi esposas ni película. Vi papeles, vi nombres, vi un camino que por fin se abría. Aún así, cuando escuché que Esteban podía enfrentar consecuencias, sentí un golpe. Era mi hijo. Me dolió, aunque él lo mereciera en parte. Esteban me miró con ojos de niño asustado. Yo no lo abracé. Le dije que coopere, que diga toda la verdad, que si quiere un futuro, se lo tiene que ganar con verdad, no con chantaje. Natalia me lanzó una última amenaza. Dijo que yo me iba a quedar sola, que nadie me iba a querer, que sin ella Esteban se hundía. Yo la miré y le dije que yo ya estuve sola. Sola cuando me robaron, sola cuando me gritaron, sola cuando mi hermana me juzgó, y que aún así sobreviví, y que ahora no estaba sola, porque había mujeres, había testigos, había expediente. Le dije que mi casa no se vende, mi pensión no se toca, y mi silencio se terminó. Esteban se acercó y me dijo, perdón, pero ahora no lo dijo para salir del paso, lo dijo con vergüenza real. Yo le respondí que el perdón no borra consecuencias, que si me ama, que repare. Le dije que por ahora yo pongo distancia, porque yo también tengo que sanar, y que mi vida no se negocia con nadie, ni con mi hijo. Cuando por fin se fueron, y la casa quedó en silencio, me senté en una silla y sentí el cuerpo derrotado. Doña Berta me trajo agua. Camila me puso en la mano una copia del registro de lo que se levantó hoy. Lo toqué y sentí que, aunque el mundo siguiera cruel, hoy se movió algo grande. El ajuste de cuentas no fue grito, fue evidencia. Esa noche en casa de doña Berta me acosté con el expediente cerca, como si fuera mi respiración. Miré el techo y pensé que todavía faltaba el cierre, faltaba que la justicia caminara, faltaba que mi corazón dejara de temblar cuando oyera un carro pasar lento. Cerré los ojos y me prometí llegar al día siguiente con la espalda recta, porque ya no era invisible. Y el que grita cuando se abre un refrigerador no grita por frío, grita porque la verdad por fin lo alcanzó. La mañana siguiente no llegó con fuegos artificiales, llegó con un silencio nuevo, como cuando una casa respira después de haber pasado la tormenta. Desperté en casa de doña Berta con el cuerpo pesado y la mente despierta, y por primera vez en semanas no abrí el teléfono con miedo inmediato. Lo abrí con cuidado, sí, pero ya no con la sensación de que mi vida dependía de un mensaje. El barrio seguía ahí, el vendedor de tamales, los perros, la vecina regando plantas, y aún así, yo sentía que algo se había acomodado por dentro. Doña Berta me sirvió café de olla y me dijo que ya era hora de volver a mi casa, pero no a esconderme, a recuperar mi espacio. Camila llegó un poco después, sin prisa pero sin suavidad falsa. Traía papeles, sellos, copias. Me explicó con palabras simples lo que había avanzado.
El expediente ya estaba abierto con más peso. Ya había constancia del sobre, de las copias, de los sellos del banco y del vínculo con bienes raíces. Me dijo que el banco no podía hacerse el sordo, que el gerente Thomas tendría que responder, que al menos quedaba citado y bajo investigación interna y externa, y que también quedaban señalados el mensajero René y Julio Salcedo. No me prometió que todo terminaba en un día. Me prometió algo mejor, que ya no era solo mi palabra contra la de Natalia. Camila me dio un documento con medidas para proteger mi pensión, para que no movieran la cuenta sin mi autorización, y otra hoja donde se advertía que cualquier intento de venta de mi casa sería impugnado. Me temblaron las manos cuando lo sostuve, no por miedo, por alivio. Firmé por primera vez en mucho tiempo sin sentir que me estaban robando. Firmé para protegerme, para dejar mi nombre claro donde antes querían borrarlo. Mientras escribía mi firma, pensé en la falsificación, en esa firma calcada, y me dolió. Pero también sentí orgullo de mi propia letra, de mi propia existencia. Cuando llegamos a mi casa, el aire olía distinto, como si las paredes también hubieran escuchado todo. Entré despacio. Vi el cajón que habían revuelto. Vi el bote de galletas que yo había usado como escondite. Vi mis macetas un poco secas. Me dolió reconocer que en mi propia casa yo había vivido como visitante. Doña Berta abrió ventanas y dijo que el sol también es defensa. Me reí bajito porque era verdad. No pasó ni una hora cuando Natalia apareció. Venía sin gritar. Venía con otra máscara, una de llanto y cansancio. Tocó la puerta como si no supiera que era mía. Yo abrí solo lo necesario, con doña Berta a un lado y Camila cerca. Natalia me miró con ojos húmedos y dijo que quería hablar, que todo se salió de control, que ella solo quería proteger a su familia. Yo la dejé hablar. Aprendí que cuando una deja hablar a quien manipula, solita se enreda. Natalia empezó con perdón, luego cambió a reclamo. Dijo que yo estaba destruyendo a Esteban, que yo lo estaba hundiendo, que yo siempre fui una suegra difícil, que mi drama familiar iba a acabar con el matrimonio. Luego, como si fuera premio, dijo que si yo retiraba todo, ella me cuidaba, me conseguía un buen lugar, un hogar de ancianos bonito, con gente que me atendiera. Lo dijo como si fuera oferta. A mí se me apretó el pecho, no por miedo, por desprecio. Era la misma amenaza envuelta en moño. Le respondí con calma. Le dije que mi pensión es mía, que mi casa es mía, que mi firma es mía y que ella no vuelve a tocar un papel mío. Le dije que su banco y su red se metieron con la gente equivocada, porque yo no me voy a callar. Natalia me miró y por un segundo se le cayó la lágrima y se le subió el veneno. Me dijo que yo no tenía pruebas, que todo lo que encontraron lo pudo haber metido Esteban para culparla, que ella era víctima. Camila levantó una hoja y dijo que las pruebas ya estaban registradas, que no era debate de cocina, era expediente. Natalia apretó la mandíbula y soltó una frase que la dejó desnuda. Dijo que las mujeres mayores ya no sirven para nada, que solo estorban y se aferran a sus cosas. Lo dijo con desprecio, como si fuera normal. Sentí un fuego subir desde el estómago hasta la garganta, pero no grité. Le dije que ese desprecio es lo que la iba a hundir, no yo. Le dije que yo no era estorbo, yo era la dueña de mi vida, y que si ella quería seguir jugando, ahora lo haría frente a metaautoridades y no frente a mi mesa. Natalia se quedó un segundo callada, y luego se fue sin despedirse, como quien pierde el control y prefiere huir. Cerré la puerta y apoyé la frente un momento en la madera. Me temblaron las rodillas. Doña Berta me sostuvo el codo. Camila me dijo que eso era lo que pasa cuando la manipulación ya no encuentra grieta. Más tarde llegó Esteban. No entró como antes, no empujó la puerta, no trajo prisa de jefe. Tocó y esperó. Cuando lo vi, me dolió, porque traía el rostro envejecido en días, como si la culpa le hubiera jalado la piel. Se sentó en la sala y no supo dónde poner las manos. Me dijo: mamá, perdóname. Yo lo miré largo. Le dije que yo lo amaba, porque una madre no deja de amar por decreto, pero que amar no significa permitir. Le dije que el perdón no se usa para limpiar un delito mientras el daño sigue abierto. Le dije que si quería mi perdón, tenía que cooperar completo, decir toda la verdad, reparar lo que se pudiera y aceptar distancia. Le dije que por un tiempo yo no iba a prestar mi casa para sus reuniones, no iba a entregar mi tarjeta, no iba a DJs de esto, a escuchar excusas. Le dije que mi silencio se acabó. Esteban lloró sin hacer ruido. Me dijo que Natalia le metió miedo con la herencia, con el testamento, con la idea de que yo los iba a dejar fuera y que él se dejó llevar. Le dije que la exclusión no se evita robando, se evita hablando a tiempo, con respeto. Le dije que él no era un niño, que eligió. Y le dije otra verdad que me dolió decir,
que su miedo no vale más que mi dignidad. Esteban asintió. Dijo que iba a cooperar, que iba a entregar lo que supiera, que ya no quería vivir con amenazas. Le dije que eso era lo mínimo. Cuando se fue me quedé sentada viendo mis manos. Sentí tristeza por mi hijo, pero también sentí algo que yo no esperaba: paz. Porque ya no estaba negociando mi vida para que me quisieran. Yo estaba poniendo límites, y los límites son cariño propio. Ese mismo día fui con Camila y doña Berta al refugio, donde se reunían las mujeres mayores. No fui como víctima, fui como compañera. Llevé despensa sencilla, arroz, frijol, jabón. Me senté a escuchar. Una señora dijo que gracias a lo que se movió conmigo, ella se animó a denunciar. Otra dijo que su nuera la trataba igual, como si no valiera, y que escucharme le dio valor para decir no. Yo sentí un nudo en la garganta. Ahí entendí que mi venganza no era ver a Natalia caer por espectáculo. Mi venganza era que ya no nos callaran, que la verdad tuviera comunidad. De regreso a casa, cambié las cerraduras. No era lujo, era símbolo. Cuando el cerrajero me entregó las llaves nuevas, sentí que me devolvía algo que me habían quitado sin permiso. Guardé mis papeles en una carpeta nueva con mi nombre en la portada. Ya no los escondí en un bote de galletas. Los puse donde deben estar, con orden, como persona que merece existir sin miedo. Ese fue mi rol invertido. Yo decido, yo pongo reglas, yo protejo mi casa. Mi hermana Leticia llamó por la tarde. No empezó con disculpa. Empezó con que cómo me atrevía a exponer a la familia, que qué iban a decir en Navidad, que yo era una exagerada. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije con voz tranquila que si en Navidad me quieren solo callada, entonces no voy. Le dije que la familia no es excusa para la injusticia y que yo ya no me siento obligada a ser la que aguanta. Leticia se quedó callada como si nunca me hubiera oído así. Colgué sin culpa. En la noche me senté en la cocina, con la luz amarilla y el sonido de la calle entrando suave. Pensé en lo que aprendí tarde, que el silencio puede ser estrategia, pero nunca debe ser jaula. Pensé en el miedo al hogar de ancianos, ese miedo que usan como cuchillo para las mujeres mayores, y me prometí que si algún día yo necesito cuidado, será por elección y respeto, no por castigo y robo. Abrí el refrigerador de mi casa. La luz blanca me pegó en la cara. Ya no vi una puerta de amenaza, vi una puerta de verdad. Vi lo que guardo: comida, agua, una vida cotidiana que me pertenece. Sonreí sin ganas de presumir, solo con alivio. Recordé el grito de Esteban al abrir aquel refrigerador en la boda, y entendí por qué gritó. Gritó porque la verdad lo alcanzó donde no podía fingir. Me acosté y antes de cerrar los ojos pensé en todas las mujeres que escuchan historias como la mía en silencio, con vergüenza, con miedo. Por eso, si tú me estás escuchando ahora, te lo digo desde el corazón. Si alguien te quiso quitar tu pensión, tu casa o tu firma, si te amenazaron con encerrarte o te trataron como estorbo, cuéntalo. Escríbelo en los comentarios, no para chisme, para que no te sientas sola. Comparte esta historia con otra mujer mayor que esté viviendo algo parecido. Y si quieres seguir escuchando historias donde la verdad se abre paso y la dignidad se defiende, dale like, suscríbete y quédate aquí con nosotras, porque aquí nadie tiene que morirse en un rincón. Aquí aprendemos a volver a vivir con la espalda recta.